No, o sea, honestamente, si gana Bilibili, está bien también. O sea, cualquiera de los dos merece ganar. No digas mamadas, Aude. Es en serio. O sea, sácale la llamada, güey. Yo lo que sí, yo estoy casi seguro de que este es el último mundial de Faker. Fijo. No, tiene 3 años, güey. oh, ya empezó. No jodas, no jodas. A ver. Tiene iba al cuartel, creo que se iba al cuartel, pero... Es que por lo de la mano, por lo de la mano, yo creo. Banearon a Kaisa, maldita sea. Ah, el Aurora de Jack, güey. Lo malo es que Bing puede jugar cualquier campeón, güey. Fiora, Camille, campeones que hacen daño. O sea, si te fijan, estos van muy rápido. Ya sabían qué pedo, güey. Sí, güey. Calista. Calista. Y tengo un campeón del lado azul. PvP. ¿Qué escucharon? Que para el próximo año quieren que el campeón que juegues, campeón que no puedes volver a escoger, o sea, no puedes jugar dos veces con Calista en misma ronda, lo que sea. Johnny para Faker. ¿Y cómo no sabes qué es de Zeus? Otra vez Johnny. Podría ser, Podría ser pero de Zeus. no sé, tal vez. Zeus también lo juega muy bien, Johnny. Sí. En las semifinales. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Tienes miedo? Nah, que pesado el Skarner, loco. Sí, Pues Skarner está rotísimo, güey. Esa mierda está cabrón que aguanta, güey. Fastidioso. Andrea le hizo llorar el video. Oh, Johnny para Faker. No le diste sus moves. Sí. Sí, pues si fue que el win condition hay que sacarle el pick insta. No, apenas se pueda. ¿Sabes qué puede sacarle un Johnny? Un Sylas. Pues contra Genji fue Johnny Silas. Un Sylas o una Ari puede llevarse el mid. Si Faker en la próxima elige a Ari, que ocupe su skin, que no sea cagón, si va con la base. No, Faker nunca va a ocupar una skin. ¿Sabes por qué no lo puede ocupar? Por lo que la skin de Ari, sus habilidades al hacerlo son bien lentas, güey. No, pero a Faker no lo va a hacer jugar con skin, menos ahora. Que aparte, nunca vas a ver. No. Te dije Ari, güey. Hola, Tinas. Mira. Sylas o Ari, una de dos. Ya escoge uno. Listo. Te dije. Sylas o Ari era de Le va a enseñar a Genji cómo se juega, dice. Sí. Ay, pero la pelea que tuvo de Chovy con Faker, con Sylas y Ari, güey. Qué ala, Puto Sylas roto, güey. Me enseñaste. Estaba rotísimo, güey. La curación que se hizo y la jugada que hizo Faker. Sí, está loco. Está nervioso que ¿no? Pues imagínate. Aquí los nervios deben jugar un papel importante. La cara de BLG, güey, de Bing, güey. Se va todo, lo ves en la calle y te va a sacar tu pega, ¿no? A ver, estas bots ¿cómo van a estar? ¿Qué van a sacar? Renata, buen baneo, güey. Sí, faltan los supports de los dos equipos, ¿no? Y una de los dos, de hecho. El support para... De T1 falta la bot lane. La bola para BLG, support y top. Mantener a Jin. Pues Jin van extraño contra ese equipo. No le conviene escoger a Jin. Veo venir Saya Rakan. No, Rakan está bañado. Rakan ya está bañado. De hecho lo banearon. Yo siento que va a salir Caitlyn o es real. Es real también, es un buen pick ahorita. Porque Varus ya está bañado ya. Un rumble. Iba a decir Six, pero también está baneado. Falta el puro super. Siento el real, Yo digo Caitlyn. Dejaron sin opciones a Mayuki. O Mi Fortune también puede ser. Miss Fortune, creo yo. ¿Qué van a sacar? Caitlyn. Caitlyn. Le sabe, o sea, le sabe un 3% de probabilidad. Bueno, no, de pick, lo que sea. Ahora el soporte. Sería, ¿qué podría ser? A ver, yo no me diré. Yo he visto. Puede llevar Cena, tanque o Bando. Y si que quiere sacar un Pike.
Tiene abierto Pike, sí, yo creo que Pike. No, pero Pero Pike, no lo va a sacar en el primer juego. sí, Pike, exactamente. pero Ah, no, no lo va a sacar en el primer juego. a Pike lo escoges cuando vas ganando, güey. Sí, cuando ves que ya necesitas. Descontrolas al equipo, güey. Contrario. Güey, las teamfights también cochinas, güey. Serafín, Me güey. parece. Serafín. No, mames, what? Eso Sí es le troll, eso funciona, es troll. No puede funcionar. Puta, me pegué a- Está troleando, güey. Muy buen round. Qué pesasa, tío. Sí, bien, güey. Yo solo diré que Gumayusi con Caitlyn mueve las caderas muy bien, güey. Qué rico. Lo malo de Caitlyn es el escalado, güey. Contra ese equipo necesita. Y tendría que jugar mucho con la E, güey, para esquivar muchas habilidades que van para él. Yone la tiene un poco difícil porque si se entra y la agarra el support. Helio, por igual. Güey, yo veo esos equipos y qué puto miedo las teamfights, güey. Yo veo a Carmen y puta madre, este campeón es duro para bajar, güey. La lista. Caco. Chaquetas. ¿Cómo se deben estar cagando a ganar ese tipo? ¿Cómo no sabes que ese Shaco es el clon, güey? Me la chaco. Increíble que todos tienen el mismo peinado, loco. Es que es tradición, güey. Mira, hasta ellos ahí ahora, güey. Lo que me sorprende es que no salga coma, güey. Todo vestido Pues con este güey ya- trajes y zapatos de deportivo. Es harina de otro puesto. So far at Worlds, but BLG bringing out the big guns in Game 1 to try and take that first victory La of this predicción en Brasil es 3 millones versus 1 millón. ¿Ustedes creen que no les aturda el sonido de la gente, el grito de la gente? Sí, No, ellos tienen Está en cancelación. Tienen cancelación, pero total, güey. Sí. ¿En serio? Sí, tienen Sí. cancelación total. Oye, la skin de la reel está buena. Me gustó. te digo, el Farrak nunca ha jugado LOL, pero se da hasta las skins de los campeones, güey. Es que literal son muchas horas de ver a mi amigo jugar mientras yo jugaba RUNESCAPE. LOL. Caitlyn, que lo agarren a Caitlyn nada más. Está dando la vuelta. No, ¡Uy, cabrón! Ay, no. Ya le van a sacar. No, ahí sí tiene que gastar el Stay. No, ya. cabrón. No, muy tarde el Stay. Agarró mucho, güey. Es que No, me no la con- esperó el stun de la otra. No tenía visión cuando se lanzó. ¿Quién se la llevó? Ah, Lash, y Ahí se vaqueó y mete compró. el Silent por abajo. Ay, qué mierda. No, iba a ver si intentan abusar que no tiene plan. Sí, va a ir un escáner abajo para abusar a cada rato. Esto no pinta nada bien para ti, Juan. Vas Me perdiendo. preguntan cómo dicen que se diera cuenta el Brown. Lo va a tener un poco difícil en bot cuando está aquí. Sí, no, ya perdieron línea, yo creo, con eso. No en línea, pero Hay sí. otra carga de extra agresivo. también. Ajá. La presión del bot pasa mucho. Y si ellos quieren frisear las líneas, no van a poder avanzar para la flash de Caitlyn. Van a necesitar ayuda de... Hola, bueno. Hola. Se la comí. Lo que me sorprende es que en mid nadie va a iniciar. Mira, mira. Mira, ya están. Presión que están Sí, metiendo. presión. Este sacaron dos primero, no, listo. Le toca bajar bajo torre. Pero se lo peinó con nivel 1, ¿eh? Sí. Bueno, más o menos, porque perdió mucha vida el Brown. Mira cómo lo tiene Zeus, güey. Por el momento. Starting with the first blood, the extra long sword in your inventory just feels so good. And
completely changes how the early map looks in this matchup. Now BLG have already dropped pings down onto Owner. They know that he's on the bot side of his map, and the risk of a dive is very real. Si P1 pierde la primera, en azul volvería a escoger azul. Sí, es que quieren, si no escogen rojo. Sí, pues sí. El perdedor escoge la línea siguiente. Yo siento que la línea de rojo es la más segura que la azul, güey. Because that's what you want if you're BLG. You want to be able to continually harass Guma and carry it down in this lane, have them in a position where they are either looking for CS or eating your damage. Hopefully both for BLG. On there, crashing down out, Gumayushi and Carrier have been able to hold the wave just outside of their tower range. You get the earlier recall there for Owner, because he doesn't want to contest. Tocadito. Uy, lo dejé nada de vida, güey. Pues no le gastó ni el flash. No. Aquí van a vaquear los dos y teleport. Mira, mira. Que se cuece. Por favor, quería huéletelas. Para meter el RUNESCAPE, La ventaja es que traen al Braum, entonces de verlos es complicado. Let's talk about how the game might go from here. We're only 4 minutes in, but we do often, in about the next 30 seconds to 40 seconds, see that swap for Grubs. Knight and Faker trading in the mid lane. Faker down to half HP. He'll snap back to his soul. And overall, the trade even-ish, but slightly in Knight's favor. People have gone wild for how confident Faker has been in laning this tournament. De la bot se van a agarrar a putas. In there, taking the trade that Knight offers as he goes straight for it. No, yo creo que no. Faker as well. You know, it's one of the big things. Es mi imaginación, o el sí las tiró hacia el otro lado. Uy. Oh my god. Que se ¿Quién está gritando como loco? ¿Le escucharon el grito? Elk and On able to get the cleanse out from Gumayushi all across the map. BLG is putting pressure down. Shun has been so good on the Skarner. Skarner being such a premier pick at this tournament. And again, in this series, having an early impact now. Ya me lo recupera el flash Gumayushi. BLG started with weight at this tournament. Uy, no. Nivel 5, güey. Me pregunto cuánto le faltó para nivel 6, güey. Pero le sacó flash a los dos. Pues, pero un flash por dinero como que no salió muy rentable, ¿eh? Pero pues perdieron dos flash ellos. Seguro aprovechan. O sea, haz de cuenta que vendiste tu flash hasta 300 monedas, güey. Yo sí te lo vendo, güey. ¿Quería subió? Ay, Dios. Lo que se va mal. Sí, güey. Ok, no, lo agarraron a Bravo. No, ya vale, a ver. Qué paliza le están poniendo. ¿Qué gasta destello, güey? No debería. Los están poniendo una paliza, güey. Los leyeron como... Están jugando muy bien, güey. ¿Sabías que el coach de Genji, por haber perdido, subió todas las estadísticas de T1? El coach de Genji, por haber perdido, que ahora estaba frustrado, subió todo lo relacionado con T1, sus estadísticas, su modo de juego, todo. O sea, liqueó sus análisis. Sí, sus análisis, güey. No, se puede hacer mega nap. Por eso es que capaz ellos habrán visto y lo han estudiado, güey. O sea, los chinos se están ganando con el coreano, güey. Literal, güey. Por la información que soltó el coach. Y hay una polémica en eso, si es que si va a ser sancionado por hacer esa vaina. Sí, pero pues... O sea, es que eso debería ser sancionado si el coach XD. Claro. Bueno, tíos. Buenas. Verga. A ver, análisis. ¿Qué probabilidad tiene T1 de ganar este primer mapa, güey? No sé. O sea, yo diría que está como 75 para Bilibili, 25 para T1.
A menos de que se apliquen, o sea, a menos de que se apliquen la teamfight de Son Robot, güey, esto está muy complicado para T1, güey. Qué espectáculo la previa, güey. Estás perdiendo varón, perdón, estás perdiendo dragón, estás perdiendo Kevin, güey. Te sacan 2000 de oro, güey, 1000 de oro. Sí, ahorita el oro no es tanto, pero en objetivos. A ver, pero hablemos del escalado, del late game. Digamos que se van al minuto 30. ¿Quién tiene mejor composición a la hora de la teamfight? BLG. ¿Algo para T1 ahora? No sé, una casada. Las ultis de Sejuani. Yo creo que tipo el split push que pueda hacer John es bueno. Lo que pasa acá ahora es que Sejuani, cuando Aude lo utilizaba, las ultis fueron muy pocas. Están viendo. Velo, porque no se le ve la flecha, supongo. Mierda. La visión es tremenda que tiene BLG. 9 minutes in, it's already a 1.4k lead for BLG. They have 2 grubs, they've got a Drake. T1 have only been able to pick up a single grub from the map. And BLG very much in the driver's seat coming into this series. A lot of us looked at how T1 play the early game, who tends to be in the advantage, and T1 tend to be a little bit more aggressive. Hombre. Uy, le robó la... ¿Qué tradeo fue eso? Ni la tocó. Ahorita necesita ese robo corazón Johnny. Pero ya, o sea, ya ve el farm que le saca y ahí la salió. Sí, a 30 casi. O sea, si no fuera por la primera sangre, diríamos que los únicos que tienen ventaja de T1 es bottom. You're also just seeing it on the map, right? Because Knight just then pushing mid, hovered into the topside river, and he's just moving into fog. He's creating that extra igual tiene TP, pero which means that Ona might get invaded on. Maybe jungle plus mid is going to come and put pressure on his jungle. Bin backing in a brush. Where has actually been gone? Just those subtle bits of pressure on the map that force T1 to hesitate. Están marcando los Kevins. That control ward at the entrance on the top side to try and spot out some of these plays. Pues ahí va. Van a agarrar los 6 Kevin. Creo que puede sí, que mira, sí. ahí van los 3. Ahí va Es su intención, sí. Faker Contra los se va Kevins, puta, les van a poner mucha más presión a las plaquitas. El ítem que se hizo el escáner de primera no es el que te hace ultra tanque. Sí, corazón de cero. Nah. O sea, sí, o sea, al Scar lo único que le importa es agarrar el gancho. Mírenle la vida, güey. Y le cae el TP, le cae el TP. Eso es una mamada. No. Uy, la flecha. No, ya, no. Pero ya no pueden pelear. Ok, pues, al menos ya al parecer ya hay macrojuego aquí cambiando la torre. ¡Lolazo! ¡Esto, Kumayuki! Le quito uno, güey. Pero pues ya es lo máximo que pudieron hacer. No, pero ¿cuánto tocaron la torre de Borom bien machín? O sea, eso le sacó ventaja de oro. Ah, subieron en línea. Sí, eso le dio mucho oro a Faker, O sea, eso salió bien. Ahora el H está arriba. Ahora se recuperan. Uy, ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a dejar solo a la Caitlyn, güey? O sea, el Skarner, no. Oh, buena Keria. Cambio de dedo. Buena R de Keria. Nice, querida. Listo. ¿Dónde va ahí? Se están o sea, empezó muy mal T1, pero ahí se está recuperando, ¡No! No, pendejo. No. Bien. Oh, TP. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Dos contra uno! A dormir, güey. A dormir. Muy buena.
Güey, Lo a que ver. se hizo Zeus, weón. Exactamente. Exactamente. A ver, Faker llegó nomás a comer. Pero Zeus ya los había bajado la vida a los dos, güey. Sí, güey. Pero está bien que haya venido este Faker porque sí iba a salvar la HACER. Sí, claro que sí. O sea. Sí se salvaba. Qué momento llegaron todos arriba, güey. Qué bueno que Faker no gastó el TP en mid, banqueando. Ah, eso habría sido muy duro. Este nivel. Ve esos reflejos, güey. Ve esos reflejos y decide. Los ve y dice: sí puedo, yo puedo. O sea, flashó para recorrerlos en la pared, güey. As you're seeing on the mini map, though, extra gold going back there, the one side of BLG, as Knight is able to push in and get another Brown full navideño. So remaining slightly ahead there in his matchup. About 1,000 gold Que va a empezar. Bueno, ¿será que empieza en Heraldo? The only spot of blue in that sky at the bottom. It's only 20 gold ahead now, too. Really not an advantage. And gold is one thing, but really it is about the item completion. And before Faker does get his Blade of the Ruined King, you know, already Knight sitting on. Ya van a tirar el top. Que se va a comprar Gumayusi. Gives you a lot of that confidence to be able to make the play. Hijo de su madre, está complicado, güey. O sea, eso no son 900 de diferencia, 800. O sea, una primera torre, una teamfight y el oro se va a definir un poquito más. Ahorita no es tanto. Minuto 14, sí, 500 de oro sí es algo, pero no tanto. O sea, T1 empezó perdiendo, pero se está recuperando conforme pasan los minutos. Okay, el Heraldo le está empezando Billy. No hay mucha diferencia de oro tampoco. O sea, sí, no es abismal, pero sí es. No, sí. Me están cambiando. Siendo que la Caitlyn partió horrible, le está sacando buenas minions a la H. Ya completó colecciones. Knight staying on this outer turret and getting the outer turret gold himself again. More money funneled into this Silas. The Silas that does scale so well. Heraldo por dragón, ¿lo cambias? ¿Y por torre? ¿Se cae mid? No, viene la teamfight, viene el desmadre, Hijo de madre. No, tenía la corre, sal de ahí. Claro, siempre regalan al soporte. Violación. Y lo agarraron. Triple kill, güey. Es verga, güey. A ver si no. Verga. Está difícil triple kill, güey. Que parte el Siler le quitó el ulti de Brown y lo tuneó de nuevo. Sí, ¿por qué no tiene el cabezazo? Igual y aquí se les fue. No jodan, van a tirar inhibidor, güey. Sí, pueden. Van a tirar inhibidor, güey. Pues sí, ya salió el otro. No. Y el cabezazo, güey. Va a pegar el Heraldo. Pero aquí ya se les desbalanceó muy cabrón la partida. 4.000 de oro de diferencia casi. Ese mid salió muy mal, güey. Demasiado. ¿Por qué no salió esto? Pero Faker pasa atrás. O sea, no. Y me acuerdo que Gina no tenía la ulti ni siquiera cargada, güey. O sea, corre. No, ya valieron. No, ya, el daño es mucho ya. Ya valieron. Son 5.000 de oro. 4.000. Está muy pesado, loco. Yo no entiendo por qué no lo banean, güey. O sea, cada jugador tiene medio objeto de más, güey. O sea, ¿van ganando los chinos? Sí. Mira el daño, weón. No. El TP. No puede hacer nada. No va a llegar a tiempo. Sí llega. Sí. ¡Ay! ¡Lo mata! ¡Gumayusi! Mira con cuánto quedó. Por arriba, weón. Lo mataron. La huevada, weón.
Gastas TP abajo, bajan 3, pero te matan a Sí, pero se gastó el ulti, no. Aguanta, ¿se murió Faker? Sí. ¿A qué hora se murió? Ah, sí, ¿Qué hacen los de Bog? O sea, verga, ya les tiraron hasta el individuo. No, el inhibidor no cayó, cayó la torre del inhibidor. O sea, pero ya está expuesto. Y mírale la oleada que tiene. Mira el mapa. Mira el minimapa de la oleada que está en el individuo. Ok, ahora mismo yo diría 99% Bilibili, 1% T1. T1 ahorita lo que necesita es un milagro, güey. Jehová, Jesucristo, el que tú quieras, pero rézale a alguien ahora, güey. Pero esto es solo una de las partidas. Ajá, la primera. Es la primera. Te perdiste el intro del concierto del inicio, güey, con Linkin Park. A ver, Faker, ¿cómo murió, güey? Ash lo mató. ¿Pero con la R o qué? Sí, si H está arriba entonces. Mira, a ver. No mames, el latino ahí. Ahí va la flecha, ahí va la flecha. Lo primero. Se le nipió, güey. Pero la avisó con la W, prácticamente, por dónde iba la flecha. No, pero, Sí, o sea, de todas maneras la tiró desde top, güey. Hace la repetición. Sí, está la repetición. No, y ahora están botando Aude. No, la tienen que regalar. No, está veludísima. Está veludísima. Y tienen el lado azul, o sea. No, hombre. Yo la güey. Bueno, empezamos perdiendo 1-0. Sí, yo creo que Mira, desde el principio de la partida dice que ha ganado. Sí, o sea, a Gumayusi sí se lo chamaquearon ahí en la jungla, güey. Igual parece que es paja anoche. la presión es mucha, güey. Se van a hacer... Recién está apareciendo Barón, güey. Recién estamos en el minuto 20, güey. Y ni Pues, siquiera no sé, creo que T1 se esperaba algo más tranquilo. Está en stream, Aude. todavía no tienen el daño ni siquiera para bajar Scar, güey. Esto está muy complicado. Los dragones 1-1 al menos, o 2-1 ahora. ¿Qué me preguntaste, Kenlo? Estás en stream. No puedo, güey. Es ilegal. Pero sí estoy grabando. Sí. Dale. O sea, Rayo te tiene que... Ajá, Rayo no te deja transmitir esto en vivo. Tienes que tener permiso. Pero lo que sí te deja es grabarlo, que es lo que estamos haciendo ahorita. Pues está bien complicado, güey. Mira, lo que se necesita es hacer... no sé, agarrar la... Lo que tienen que hacer es chapar a uno y forzar varón, güey, para al menos estabilizar. Mira eso, mira la estadística. Sí, lo destruyeron. You could even go back to 2022 when Bin beat him on RNG in the MSI finals as well. I mean, T1, the World Championship has definitely been their tournament. A ver, Gumayusi ya tiene 3 objetos, güey. La bota no cuenta. Viste, 2 objetos. Pero si son 2 botas no cuenta como 2 objetos. Pero Ash tiene ya casi medio. No se puede tener 2 botas. Mira, lo que tiene que pasar es esto. El milagro es el siguiente. Después de analizar la madriza, más o menos como que tienen que matar a Ash y luego después hacerse una penta Gumayusi para empatar la partida, güey. No, es lo que dijeron, no sé qué lo dijo, que era forzaron a kill y forzaron la es la única forma. Pero es que con Rel y el Skarner, puta, no puedes matar. No, sí está. Claro, el Skarner está buen tanque ya. No hay daño. O sea, pero tú deja eso, a quien agarren los van a defender esos 2 pendejos y... Claro. Cualquiera de los equipos, basta que BLG mata 2, hace varón. Y T1 mata 1, va a ser con 1, güey. Y el que si se arma TF acá, yo creo que hasta aquí se decide, a ese nivel.
Sí. Pues es que la onda es que las TF las van a perder, T1. Entonces, igual no tiene para defender TF, no tiene un desengage. Tienen que pillar a alguien solo. Sacaron a Braun para eso, pero como va Braun, no puede. También tanques. Creo que Braun sería que el Narce echara un ulti así de... O sea, ¿se dan cuenta que todos los escenarios que estamos viendo son milagrosos, güey? Sí, o sea, si te pones a ver qué tiene que ser Billy es... te rusheas, varón, te vas por top y a dormir. Mantenente, más que todo, es que ellos no están buscando teamfight, los que están buscando ahorita es T1. Así que ellos no se están... Ahí va, ahí voy. Le están forzando la presión. Pero Braun no tiene nada de vida, o sea, comparado con los otros no tiene... O sea, tal vez un teleport por Detroit en un ward. Es que están esperando que van a pelear, T1 va a pelear cuando Gina tenga pasiva para la ulti. Mira, va. Ahí recién Faker libera presión de abajo. El Silas y el... o sea, hay doble teleport de Nar y de Faker, güey. Oh my god. Okay, bueno, ya no tiene multi de Ashe. Sí. Zeus tiene que cagar la pasiva de la ulti, para que al menos así agarra 3 y Faker salte con la ulti. Pero ahí Braun tuvo que haber esquivado en la RD. Mira la visión de T1, mira la visión de T1. No tienen visión. Nada, güey. Pero ya saben que se lo está... Pero Faker está abajo, güey. Se lo van a regalar, güey. Porque mira dónde está Faker. Lo van a regalar y lo están debiendo. No, matan aquí, no, ya fue. Se le fue. Lo cazaron muy bien, güey. Te lo juro que yo pensé que sí iban a ser varón, pero me comí el bait, güey. Diciendo que tenía la visión, güey. Es que no tienen visión de atrás, güey. O sea... No, ya valió. ¿Y para qué pelear? O sea, si peleas ya lo digo. Mira, aquí en Latinoamérica, tú agarras el chat y dices Enter, Open Mid, Enter. Ya valió. No, GG. Ya está terminando rápido la partida para ya salir. Los pisaron. Espera. Desde el minuto 1 que no tienen daño, ni Kate ni va a poder defender ya los minions con varón, güey. No, ya es Raya. Lo que aguanta. Van a tirar. Nos van a dejar sin casa, güey, si no. Y esta partida era crucial, güey. Quien ganaba esta partida al menos se tranquilizaba para la segunda, güey. Ahora igual tiene la presión para ganar la segunda. Oye, apostamos como 10 de nuevo. Viste, 100M, cabrón. Pero todavía no se acaba esto, güey. Que la ulti de... Es que ahí lo vieron, güey. Ahí la agarraron. Es que ya había gastado la purificación, güey. Güey, hasta donde va esta partida, esto puede terminar en YouTube naranja, güey. Otra vez. No, ya valió. Ya lo solió. Se lo solió, güey. Y la mitad de la vida le quitó. Güey, ya cuando ves a un ADC solearse el dragón así de sencillo, güey, sabes que ya valió, güey. Ya están jugando con la comida. Porque, o sea, sí es cierto, porque no lo terminaron. Porque era matarlos, no humillarlos, güey. Lo hacen para que en el siguiente game tengan la obligación de acabar rápido, güey, y hagan malas jugadas. ¿Por qué esquivó la ulti de Ashe, weón? El Keria. Mira, lo desaparecieron, lo desintegraron. No, pero Keria tenía para agarrar la ulti de Ashe, güey, con el escudo, ya que le afecta menos. Sí, no, ya van dos, o sea, haciendo eso. No, tiene que acabar rápido esta partida para que... Bueno, ¿cómo es el grito de Billy? Oh, qué buena ulti de Sylas con la Eñiga. Estompeada, weón. Bueno, vamos perdiendo 1-0, güey. Oye, Aude, me está pidiendo invite el ¿este sí me puede entrar? Nah, hay que verlo, güey, pero ahorita no voy a entrar a Run ahorita, güey. O sea, le digo que luego.
Ey. O sea, si está catchy, dile. Chale, güey, antes de este partido estábamos todos hablando como focas, güey. Y ahora estamos bien calladitos, güey. Es que es el intermedio. No, pero si estuviera ganando T1, estaríamos como perico, güey. No hay que saber perder también. Pues esta próxima partida tiene T1, tiene que decir, pues no, mi ciela. Si esta próxima partida la pierde T1, güey, puta madre, güey. Andrea. No, es que se fueran 3-0 sí sería muy humillante. Ahí está tú, ya sonó tus nuggets. And I also think in the context of this match specifically, we didn't really get to it, Emily, at the start of in the countdown. The expectation was that Keria has been having a much better tournament. He has been one of the pillars that T1 has built. ¿En este mundial es la primera vez que se enfrentan los dos o ya se han enfrentado antes? He hasn't always been as muchos present reveses. Pero tipo en un mundial, no lo sé. O sea, en este mundial, ¿no se han enfrentado antes o sí se han enfrentado antes? En este año, creo que no. Sí. Este año no. No, tienen que haberse, ¿no? No. No, porque son... En este año Bilibili le tocó contra el equipo de Ibai, güey. Maldita sea, güey. O sea, todos los equipos del mundo te tengo que tocar contra el campeón, güey. A Faker le están cambiando la computadora. ¿A Faker fue? Sí, no es el único que no está sentado ahí. FPS no van con su Porque tienen un tapete de Bilibili, ya no quiero escucharlos. Spoiler, ese spoiler. Mira, ve el piso, mira el tapete del tablero de ahí de ellos, el escritorio. You can do so many different things. Really curious if T1 has that in store. Yeah, I think that's why we really feel that this was the Ah, mira, tiene la tableta de T1, ya estamos bien. Mira la gente en el balcón arriba, en el fondo, ¿los ves caminando? All around the world. Okay, ¿qué estamos viendo? Thailand, Wuhan, New York City, and many, many, many more. And that is so cool to see because sometimes I feel like we are kind of in our bubble, right? And we only see what's happening. O sea, en China se juntaron en estadios para verlos jugar, güey. People care so much. One of my favorite parts of these events as well is actually getting to meet the fans, right? Because League of Legends is online, so many of our broadcasts happen from our studios. It's really hard to connect that, but then you see moments like this. You see the fans both here in the arena. I went out to get a coffee with my dad early this morning. The lines were already inside. This was a line. You? Yeah, this. No. For the coffee. Yeah, no. For the, are you crazy? Come on, I'm not gonna do that Que to esté him. cambiando la computadora de Faker es de mal augurio, güey. Particularly seeing just the person how passionate está people sentado are. ahí. Always gets me Está excited. configurando tal vez. Todos están viendo su computadora, ¿te fijas? Sí. Y él está picando. Sí, se la están probando. O sea, al parecer la computadora de Faker tenía truco, pero no sé cuál, güey. No tenía conectado el monitor. Algo así. Estaba jugando con el teclado virtual de la misma Windows, güey. O sea, a ver, pregunta, ¿ustedes creen que alguno de esas computadoras para hacer trampa no tenga los componentes correctos, por así decirlo, güey? ¿Le altera la computadora? Siento que te darías cuenta por el mismo hecho de que si tú juegas en tu casa con una computadora que para ti está bien, vas a otra cabina y ves que algo falla, te notas a leguas, güey.
Sí, pero lo que está, o sea, y si te lo notas a leguas, ¿qué haces? Pues simplemente llamas, pues, pero decir, ¿sabes qué? Pasa esto, primero compruebas la primera partida, pues como él hizo. Capaz sea momentáneo, pero si ves que es consecutivamente, ya pues. A ver, suponiendo que el cambio de computadora sea porque sí estaba mañada su computadora para que no diera el rendimiento, güey. ¿Qué hacen los jueces? Si es que hay jueces, lo que sea. O sea, ¿qué es lo correcto? Tendrían que preguntarle a él si desea que sea investigado o no. Igual se le pregunta a la directiva. O sea, un reinicio de partida de 0 a 0 sería viable. A inicio. Siempre y cuando la falla haya sido en teamfight que verdaderamente se han sido ganadas para T1, donde se ha visto ese error y han hecho perder. Pero si te das cuenta, todas las teamfights siempre han sido cazadas de BLG, güey. No ha habido una teamfight de 5 veces. Pregunta, ¿y si la computadora de Faker está adulterada por el personal de Bilibili? Como te digo, tendrían que investigar, pero si llegan a esa conclusión, sí puede que cancelen la partida. Campeón de por default y Bilibili es calificado o algo así, ¿no? Banearon a Scar, el mismo Bilibili. Tienen que banear a... ¿Quién es primer pick? This is an important choice for BLG. Ban away the Ashe and then give over the Kalista, which is partially why we see the Varus ban. Zeus escoge primero. Into the Kalista. They're going to take away the Vine instead, so all lady carries are available. Kalista going to be the lock-in. Bear in mind, BLG could just go for the A ver, aquí me preocupa lo que dijo Emilio, de que si se filtraron las estrategias de T1, pueden estar jugando con su mente, güey. Will they immediately pair it, you know, with like a Renata or something like that, or are they going to try and grab their jungle first? Well, the Ashe is the obvious lock-in for BLG, isn't it? What are they going to pair alongside it is the question. We'll see if they decide to go towards their jungle or whether you are looking at something to make sure that T1 can't have the Kalista in Era obvio para Kalista, ¿eh? It's a possibility. I think interesante que se definiera primero los ADCs. Renekton, sí, es Bilibili que escoge Renekton. No he visto ningún Renekton ganar en todo el mundial, güey. Pero ya van 2 picks repetidos. No me gusta la Kalista, por lo que Ashe con la veloga lo ralentiza bastante, güey. De verdad, montaría bien una Kalista. Sí. Pilas, eso, campeón. Bien, bien, bien. Si no se gana esta, ya la mierda. Pueden que saquen una Ari, una Kali, Syndra o LeBlanc. Galio. Ese Galio puede ser top, ¿no? No, puede mid. Mid o support. O support, yo creo. O jungla, ¿no? Bueno, Sylas tiene una buena ulti. De ese Galio yo creo que va a support. Yo creo que Faker vio cómo le jugaron con Sylas y dijo, ahora yo quiero jugar con Sylas. So maybe T1 will ban it away. Maybe not. He Me... can still just play like Xin Zhao or something. No sé qué me gustaría ver ahora. Creo que van a repetirse, Juan. Yo creo que Bilibili va a escoger a Rel como support. Renata también está libre. Gracias, no, Renata lo tiene bueno. Banearon a Sejuani como si no se las cogían. En bot puede que escojan lo mismo o pues puede que vaya jungla Viego en BLG.
¿Qué campeones nunca han visto en un mundial? Yo comienzo. Chile. Campeón que yo nunca he visto en un mundial. ¿En todos los mundiales o en este mundial? En todos los mundiales, o sea. Aurora. Guau, se había al principio, ¿no? Se había un chorro. Pero ahorita siempre está baneado. Uf, Chao. Paja, loco. Ojo. Cuidado con la cabra. Hazlo. Hazlo. Lo hizo. Sí. Pick 0%. Sí, pero ese es para Gomeguchi. Pero ese es para Gomeguchi. O sea, el pick de 0% es para Gomeguchi porque recuerda que son por líneas. No, creo que yo no había visto ninguna cabra, ningún or en todo el mundial. Ajá, sí, no, más bien, ¿no? Sí, o sea, cuando sale el 0%, cero en todo. Es el número de partidas que se ha visto. Ay, va a estar pesadísima esa voz de mierda, loco. Ash Rakan, Calista Renata. El combo que tiene BLG para Teamfight da miedo. El de T1 sigue siendo para cazar a uno. ¿Ven venir una line swap? Ese Nocturne no lo siento. No tampoco, weón. Contra ese team no le veo, weón. Bueno, va a ser una mierda. No, nomás es apagar la visión. O sea, Nocturne apaga la luz y Orn tira la cabra y que Calista se los mata. Ese es el plan. No será el coach que le está diciendo que con esa hueá. No estará mal. Sí, pues obviamente. A ver, espérate. Sí les puede robar la ulti de Galio. O sea, apagan la luz, la cabra y Galio, güey. Sería un combo interesante, pero a ver si... Sería un combo interesante, pero repetitivo. Predecible, ¿eh? Predecible, iba a decir lo mismo. Pero pues que sea predecible no significa que no sea eficiente, güey. O sea, apagan... Ese es Easy Hook, ¿no? No sé. Era Easy Hook, que está como coach de BLG. Nah, yo nomás veo los mundiales, que tampoco me digas el segundo apellido del tercer coach, güey. No, sino que Easy Hook era el suplente de Faker en la... Sí. Ahora sí. Como coach de BLG, güey. No me gusta la skin de Renata, güey. Vamos, T1, concha de tu madre. Vamos, T1. Vamos, T1. Ay, otra vez. No. No, mames. Tiene que flashar, güey. No. Sí la alcanza, güey. Sí la alcanza. Sí, güey, traen a... Sí, güey, te digo. No, se está repitiendo la misma mamada, güey. Oh, váyanse a la mierda. ¿Qué está haciendo, güey? Ash acaba de volver a matar a Gumayusi, güey. Nomás cambió el campeón, pero no cambia la historia, güey. Te llames como te llames. Igualito, güey. Igual. Él lo mató en el mismo lugar del mapa, güey. Con la misma flecha, güey. Güey, es que no entiendo por qué están avanzando. No deberían, güey. Impresionante. Bueno, ahora hago line swap. Bueno, a menos que muestre destellos, güey. Que de Villabu acaba de pasar. No, va tan castroso. Puta. Igual. Oh my. Hicieron rotar líneas para evitar el daño de... Va a tener que... No lo quema. Es nivel 1. Yo creo que era que lo sacaban de la línea ahí sí. Jodido. Yo creo que lo más lo típico es que aunque los dos equipos sean muy buenos,
como que el draft hace ver un equipo muy malo, güey. No sé cómo explicarlo, o sea, juega contra T1 y te come vivo, güey. Pero cuando un equipo gana así con tanta ventaja, parece que son malos, güey. Ahí está el detalle. ¿Están jugando mal o el otro equipo está jugando bien? No, está jugando muy bien. O sea, Billy está jugando muy bien. No, pero dices que el draft, güey, el draft de Billy, güey, verga. Ya está muerto, güey. Ya está muerto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! Lo mató. ¿Qué le hace, güey? Es lo que no me gusta, güey. Sí. ¡Toma! O sea, lo mató uno de sus 3, pero... O sea, eso pudo ser 20 veces peor, güey. Ahorita se está sacando 2 placas, güey. Eso sí. 2 kills, que cada kill son 16 minions adelante, güey. Son 32 minions que va ganando. Vamos. Pero saben que están ahí. No tiene ni maná. Teleport. Oh, shit. No, ya. Guma no tiene TP, güey. No, güey. No, espera. Ándale. Flashea. Eso. Al otro. Eso. Llegó Finger. ¡Tilín! ¡Wow, Tilín! ¡Quita guau, Tilín! Güey. Lo que sobrevivió Calista, weón. ¡Oh! ¡Hay mundial, güey! Ya no va a terminar en YouTube naranja, güey. Ya no terminó el naranja, güey. Verga. O sea, Gumayushi ni siquiera tiene flash. A mí me sudó, no sé a ellos, güey. Si hubiera estado al level 6, sí perdía a T1. Mira, ve dónde está Silas, güey. Silas desde dónde viene, güey. Carrier put the bailout on him, and then Owner goes up with a passive auto from Nocturne, gets the kill and the chase down. Guma as well in that skirmish recognizes on, tries. Y se la quedó Faker, güey. Mira, ahí está aquí en el verso. Beautifully played by him, and T1 Geek coreano. the kill lead here in game 2. This is what we wanted to see. Andrea, te quiero comprar un sombrerito de Taimo. Gumayushi not able to secure those early kills, but Faker and Owner in a prime position to carry. But it's also why we talked so heavily about this Renata as a Ya possibility. me recuperar el flash, Gumayushi. Not only the handshake, but also the bailout doing so much work when you have the map split like this. Empatadísima esta partida, güey. Just stops any team from really being able to dive you. El oro va ganando 100 de oro más, T1. Absolutely sublime. Ahí vienen las plaquitas para la Calista. A comer, ándele. ¿Por qué cuando utiliza Calista no hace daño, eh? Se me olvidó tomar esto, ¿verdad? And I wonder how impactful that's going to be, because do you really want to try and fight a Xin Zhao this early on over the grubs? But T1 do have a lot of pressure on the top side of the map. Es que este pedo está como Goku, güey. Y primero te tienen que meter una madriza para sacar la nueva transformación, güey. Si no vas perdiendo, no sabe rico, güey. Very close level 6 for both Knight and Faker. Those are going to be crucial levels for the upcoming fight. Tick now for Knight and Elk as well. Yep, soaks it in mid lane here. Se están haciendo los Kevin, pues hagan dragón. Pero les faltan... Oh, se lo robó. Se lo robó. Ándale. Casi bueno, se los robaron los tres. Nice. Ok, Billy dice, ¿sabes qué? Aquí AP está muerto. No quiero estar en este odor, güey. Huele a miedo. ¿Quién creen que se quede el dragón? Uy, no. No mames, Ay, cabrón. No mames. Sí, los vieron. Ojo. Ay, no solo los vieron, están peleando. Ya nivel 6, ya tiene la cabra. Zeus ya tiene la cabra. Se viene Daiveito. Va. Oh, le canceló el back. Están pensando, ¿por qué no está pushando Guayu? ¿Está rotando Faker? Sí, van 5 contra 4. Ojo. Viene la cabra. No, estoy así abajo. No, ya van a limpiarla, güey.
They make the call, they sacrifice bottom lane. It's okay. Bin rotate over towards mid, catch that wave, so he can safely get some experience while the rest of BLG trying to defend. Nos agarraste aquí con el corazón en la mano en este momento. No, de hecho estoy sorprendida por algo. Muy sorprendida por algo. Demasiado sorprendida. Y traumada también. Okay. Sí. Ahí están los 5 en top. Demasiado gracioso. Güey. Ojo. Los tienen rodeados. Güey, esto ya está bien tenso, güey. Tienen 2 en centro. Ahí está la cabra. Llegó la cabra. La canceló, le canceló la ulti. Se la canceló. Corran de ahí, salgan de ahí. No, ya se... Oh my god. ¡Oh, la verga! ¡Doble! ¡Tilly! Güey, lo peor de todo es que como Uchi iba a morir, güey, por la torre. Flashó para ir allá. Eso fue trade, ¿no? No, eso no fue trade. En Kid no alcancé a ver. Van por mal. Con permiso. Ahora se va a morir. Oh, le dio 500 de oro, güey. No, pero a ver, yo estoy viendo una calista con 3 kills, güey. Ahora sí, ya pasó la tensión. ¿Cómo estás, Kid? Porque estás sorprendida. ¿Qué? ¿Sabes a qué me refiero? ¿Tú qué haces aquí? Yo, el LOL nos une. No. Hay un chico que es de otro Discord que lo conozco hace mucho tiempo y no pensé encontrármelo acá. El LOL nos une, No, el LOL nos... ¿El pollizo se lo encontraste en LOL? No, yo lo conozco. Es amigo de Emilio. A ver, tiempo. Estamos viendo la final del estadio, ve esta madre. Ay, la mames. O sea, esta es la partida más importante de... Este es el partido, no partido, sino la serie más importante del año. O sea, solo te diré, Kate, que Linkin Park hace media hora estaba tocando en vivo en ese estadio, güey. Así de grande, güey. Obviamente, el cantante principal está muerto, pero bueno. Sigue siendo Linkin Park 2.0. Pero su alma estaba ahí, güey. Exactamente, gracias. Grande. Gritando T1, güey. T1. Plaquita. Placa. El dragón al final se le quedó Billy, güey. El dragón de fuego, Perrelli es muy bueno, güey. A ver, van ganando. Le salió muy bien eso ahí en top, güey. No sé qué chingados estaban jugando ahí media hora en top, güey. Salió muy bien, pero no hay que confiarse, güey. O sea, aquí acaban de cambiar los Kevins por Dragón. Yo pensé que de todo iba a salir mal porque Uchi se recibió mucho tanque de la torre, güey. Demasiado. O sea, existe el dive de nivel 3 y existe el dive de T1 al nivel 8, güey. Perdón, al minuto 8, güey. Pero ojito que sacaron los 6 que vi. Tremendo Ara que sacó ahí, güey. Mira la flecha, Oh, ¿sí le dio? Sí. Pero no tiene ulti el Rumble. Se aguantó mucho para sacar la purificación. No quería gastarla por lo que veo. Oigan, ¿y Bottom? En el desierto, güey. ¿Cómo pasa? De esa hierba que sale en el desierto, nomás ahí ¿cómo se llama? El tope es Arambro. Lo bueno es que la diferencia que está jugando T1 con la primera partida es muy grande. Sí. Es como Goku, empezar perdiendo y terminar ganando. De jodí una mapa, o sea, repito, claro que mi corazón está contigo, pero que gane el que gane, yo lo que quiero es un gran espectáculo, güey. A veces algunos equipos pierden la primera partida para ver cómo es su jugabilidad del otro equipo, cómo lo están jugando. Pero en un mundial XD. No. Sí lo hacen, en un mundial igual lo hacen. Déjenme Ash. No, acábenlo. Sí, tal vez es verdad, tal vez T1 está diciendo, vamos a dejar que toda la saga, toda la serie, la juegue con Ash.
Ash y nos la comemos toda la serie. La hacemos contra Pyke. Déjenla escoger a Ash, no hay problema. Se siente bien con Ash, que juegue con Ash. No le tenemos miedo. ¿Sabes cuál es lo más triste? Es que ya no va a salir en Reckless, güey. No, güey. ¡No mames! ¡No! ¡Oh, shit! Está bien. Está bien. Corre, perra, corre. Es que no tienen daño, es un Rakan con un Galio, güey. No lo van a matar a Renata. Saca la plaquita. Eso, Tilín. Pero se le dio a Renata. Qué triste. El top va a caer ahora con Or. ¿Por qué defiendes ese guard? Bueno, está bien, tú sabes lo que haces. Tú eres el profesional. ¿Sí cayó top o qué? No, lo están manteniendo. No, o sea, la torre de top porque... Ah, ya cayó hace rato, what the fuck, ¿qué me pasa? Ya, fue la primera. Sí. Silas tiene la R de Rumble. Kind of shadowed there with Faker Silas, making the roams, threatening down to the side. And the hawk shot cooldown is very important for BLG. Lecturas rápidas. Trying to find that play before it happens. Certainly is. ¿Qué tiene que ser T1? Pues ahorita van a farmear nada más hasta el siguiente. Farmear y ya. Mantenerse ahorita por el momento, ya que están ganando, por así decirlo, con una pequeña ventaja. Ok, o sea, vamos ganando, vamos a enfriar el partido. ¿Qué tiene que ser Billy Billy? Buscar los objetivos, como ahorita. El objetivo va a ser de Heraldo, ahí va a haber una pelea. Va. Ándale, Shun. Acércate. Algo, ¿no? Acerca. Ok, van los 4, no, espérate, nomás era uno. Va Galio todavía está en bot, pero tiene TP y tiene ulti. Sí, muévese que falta. Verga, si regresa se cura. Sí. A ver, de estadísticas de Mastercard, la economía, vamos ganando. Lo bueno ahorita es que ya Gumba tiene la purificar en caso de la ulti de Ashe. Es verdad. La verga. ¿Qué? Doble pelea. Galio Silas en bot. Vamos, Faker. No, va a abrazar la torre. Billy G necesita sí o sí la ulti de Galio. Pero pues, dices, tiene TP y la ulti lista, güey. O sea, se aparece en 15 segundos. ¡Ojo! Es que pero Faker no se lo quiere dejar. No, o sea, el trabajo de Faker ahorita es no dejar que se vaya, güey. Ok, ya está vaqueando. Faker está llegando. Ahí va el tele. Pero mal TP. Galio vaqueó, güey. Ese fue mal TP, güey. Ahora Galio viene con toda la vida y Faker está con la mitad de vida, güey. Esta va a estar mal. Faker lo hizo muy mal ahí, güey. Se desesperó en mano. ¿Ya ves? La noche. Faker regresa. ¡A comer! Muy buena ulti. ¿A dónde vas? Qué buena ulti de Keria, weón. Eso te pasa por el gordita. No quiero. Eso no hubiese pasado si ese TP no lo hubiera hecho. No mames. Les explico lo que pasó aquí. Andrés está viendo la partida y dijo desde hace 5 minutos: no me quiero levantar por mi comida porque está bien buena la partida. Se levantó hace 1 minuto, güey. No mames. Güey, beso. Están locos, güey. La noche y la cabra, güey. Y Faker ni siquiera tiró la R, güey. Uy, señor de la noche. Sí tiró la R de Rakan para escapar. Ah, la de Rakan. Por eso, la de Rakan. Por eso Chinsao se quedó como medio pendejo y no pudo atacar. Ah, o sea, cambió la... Yo pensé que tenía la de Galio. No, cuando él tiró el TP agarró la ulti de Rakan. Y cuando se lanzó Galio con Chinsao, Kalista jaló a Renata y Faker utilizó la ulti de Rakan para escapar. Ok,
Que Gumbayusi es la win condition de T1. El daño sí, ahorita sí. Oh, pero lo que jugaron esa team. Pues tío, fue muy buena ulti de Gumba de jalar a Keria y Keria lanzando a la Renata. Y Keria creo que flasheó hacia donde están ellos para tirar la ulti de Renata para que no les caiga directo. ¿Tú crees que Faker dijo, a la mierda la R de Galio, hago TP y le robo la R a Rakan y peleamos? Yo siento que ese TP fue más apresurado. Sí, querían agarrar rápido el Heraldo para poder, ya que Galio estaba con poca vida y el tiempo de ir hasta el Baquian y tirar TP suficiente para dominar el Heraldo, pero no siguieron como que ese pensamiento de Faken y Galio tuvo el tiempo suficiente para Baquian y tirar TP. Pero la entrada de Chinsaos contra Sylas y Renata está bien y mal, porque te das cuenta que Kalista tiene la ulti para jalar a Renata, en cambio Chinsaos no vio que Sylas tenía la ulti de Rakan, y ahí fue donde se jodieron. O sea, la pregunta es esta, o sea, ¿tú crees que...? Mira. Toma. Ay, el estadio le aplagaste una R de una flecha. No te creas. La R de Sylas, güey. Lo que le quitó a Kalista con un básico, qué mierda. La pregunta es, ¿tú crees que Faker previó reborre la R a Rakan y hacer teleport sin ir a base primero? No, como lo que dijo aquí el compa, que fue apresurado y agarró el que estaba más cerca nomás. Pero, o sea, Faker tiene tres ultis buenas para poder hacer buenas jugadas. Bueno, cuatro sí. La de Galio, Asher, Rakan y Rumble. La de Chinsa no es tanto, a menos que lo utilice para escapar. Mi pregunta es, ¿valía la pena ahí cometer ese riesgo solo por obtener el Heraldo? Es que el Heraldo te puede ayudar a pushar una línea en cualquiera mientras tú haces presión en otra. Sí, o sea, entiendo la pregunta de Kiel, o sea, ¿valía la pena forzar esa teamfight? Sí, valía, porque T1 tenía toda la de ganar, tiene más daño actualmente que la de BLG. Ahí va el varón en mid, el varón en el Heraldo, ¿no? Déjenme mi en paz. No, es que el engage de BLG sí fue muy bueno, pero el disengage de lo que decía el pollo de los ultis sí estuvo bien perro, la verdad. Acá no lo duraron muy bien, por así decirlo. A ver, objetos. Mayushi ya tiene Ginzo. Aparece varón. Mayushi está mamadísimo. Sí, ahorita sí, con esa Ginzo sí, weón. El que ahorita va muy atrás es Chinsaw con un poco de rombo. Se hizo bailarina. Quiere avanzar sin ningún obstáculo. Oye, ¿sabes que tú juegas Rune? No, lo invité ahorita al mundial. Soy el enamorado de Emilio. O sea que Emilio juega DVD. ¿O no? No, es para League of Legends. No, ya te lo dije que el League of Legends nos une. Ya veo. Güey, a ver, pregunta. ¿Ustedes creen que rushearse el varón con la Kalista, forzar la pelea, sea buena idea en este momento? Sí, de toda la ganan, sí. Pero pues, ¿dónde está Rumble? ¡Corre, Faker! Sí. Lo bueno que Chinsaw va atrás. Es que no sé si puedan tanto como forzar, porque también la team, o sea, sí está cochina la team. O sea, lo peor que puede pasar ahorita es que se les ocurra a T1 pelear el varón, a forzar el varón, y que los deje bien tocados el varón, y que les caiga encima Billy y le dieron la vuelta a la partida, güey. No, gracias. Lo que pasa de T1 es que tiene un porcentaje de 75% pérdidas en varones, güey, forzados. Veiste, güey. ¿No tienes un número positivo, güey? ¿Una estadística a favor, güey? Que la vez de que ha habido pelea en Teamfight en varón, igual en la LSK y en el mundial, T1 siempre ha tenido esa decadencia de perderlas. Entonces, dejemos el varón donde está, güey. Mira, vamos ganando. Una ulti de Renata, sí la hacen.
Ándale, Andrea, cómprate a Renata para jugar en support. Of course, the threat of assault not quite there yet for either side. T1 set their sights on the enemy camps, and they're looking to suffocate BLG out from more. All right, BLG. Oh, the flank. Ojo, la cabra, la noche. Ojo, el teleport, güey, te lo dije, güey, te lo dije. Predecible pero eficiente, güey. Predecible pero eficiente, güey. ¿No quiere más? Sí, Juan, van a hacer el dragón. Easy. Sí, dragón. Te lo dije, noche y cabra. Sí. Predecible, eficiente, güey. ¿Se imaginan? Galio ni siquiera le tiró la ulti, güey. Sí, la tiró. La noche cabrona. No, contra Asher no lo tiró. Imagínate que estás jugando LOL, güey, en tu jungla y te hacen de noche y te avientan una cabra a la cabeza, güey. Alguien apagó la luz. Imagínate que estás jugando, se apaga la luz, la prenden y está todo tu equipo muerto, güey. Ah, espérate. ¿Y ahora no le puede mejorar el objeto a Guma? ¿O eso nomás pasa en TFT? No, sí puede. No sé. Pero... Él escoge qué objeto quiere mejorar. ¿El rey o la Guinzo? ¿Qué mejorarías tú? La Guinzo, ¿no? Supongo. El rey. El rey mejor que la Guinzo. Pero la Guinzo te mata al varón, güey. Sí, pero tú no vas a matar al varón a cada rato. ¡Ay, ay, 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 córrele! Ok, mira. Ahí puede agarrar la ulti de Chin, sabes que se lanzan. No, claro. Por eso no continuaron con ese diveo. Mira, te voy a explicar. He visto un común denominador en esto. Oh, shit. Ok, sí, exactamente. Mira, no lo matan, no lo matan, no lo matan. Ya llegó. Sí. Flash a la cara. Ay, güey, ¿quién hizo eso? Faker se muere, Faker se muere, Faker se muere, Faker flashea, Faker se va. Varón. Lo lazo. Te dije, weón, agarra la ulti de Chin solo para escapar y así evita que lo golpee la H de lejos. Ey, oigan, no pongan ruidos en Discord, por favor, que estoy grabando. No me hagan sacar a la gente. Se están mamando, no lo van a hacer. O sea, sí está rico el hype, pero para las personas que estén viendo este video en un futuro, piensen en ellos. No lo hagan por mí, háganlo por ellos. Mira, lo que voy a decir es... Agarra la ulti de Chin que así evita el daño de extra de la Ashe. Lo que me he fijado es que el equipo enemigo se gasta todo para matar a Faker. Y no pueden. No, se lo gastan, igual lo matan. Pero todo T1 está listo para responder la teamfight, güey. O sea, matan, por ejemplo, en la semifinal, matan a Faker con Ari y T1 se les echa encima, güey. Matas a mi líder, te echa encima. Siendo que en el pasado es matas a mi líder, vámonos para atrás. Eso sí. Pero es lo que le salvó a Faker fue el red, güey, ya que lo estaba curando. Como el arma de doble filo de Faker. No van a focusear. No, el daño ya está. Uy, ya. Y los 6 Kevin, weón. Sí. No, es que Guilla el oro es demasiado ya la diferencia. O sea, no quiero, ojo, yo no quiero cantar nada, güey. La verdad es que cuando vas perdiendo puedes cantar la derrota, pero cuando vas ganando no puedes cantar la victoria, güey. Es que lo que pasa es que ahorita Faker tiene la posibilidad de perder una. ¿Cuánto duró la partida anterior? 27 minutos. 27. Oye. Flash defensivo. ¿A dónde fue eso? ¿De dónde salió ese flash? No lo vi. Ah, de Renata. La noche y la cabra.
La noche y la cabra. Adiós, sí. Bueno, ahora sí la voy a cantar. A dormir, Billy. Va a ser la noche triste. Si te das cuenta, casi tiene la misma skill, 16-13. Mira cómo se mueve ese Gumayusi. Mira esas caderas. Le damos la vuelta al inhibidor. Quedaron exactamente igual, 18-3. Hay mundial. Pesada la combi de la noche con la cabra. 27 minutos igualita que la primera, güey. Primera sangre igual, al mismo pendejo. Digo, ¿qué? Así ve el oro. Mierda. Ornn y Nocturne carrearon, o sea, las R's de Ornn y Nocturne carrearon la partida. Sí, se echaron unos picks bien buenos. La neta, yo no vi ninguna R de Galio con Silas, ¿no? A esta, ahora la partida que se viene es la decisiva, güey. La semidecisiva, ¿no? Sí, por lo que... Mira, Pingua. Quien gane esta, literalmente... no, es cierto. Oye, ¿qué Pingua? ¿Qué pedo? Quien gane esto... Pregunta, ¿ustedes ven el OBS? ¿Aquí ahora? No. O sea, ¿no ven el OBS? No. Estoy grabando en el OBS. Entonces, ¿ustedes siguen viendo el juego? Sí, la transmisión. Va. Lo único que se ve de repente es la barra de abajo nomás, pero un milisegundo. Sí, cuando hago control alt tab. Es que mi otro monitor se lo presté a Andrea. Estoy con un solo monitor, güey. Andy, danos nuggets. Andrea, ¿qué voy a comer? Digo, hola. Con Aude le apagan el internet y ahí queda. Andy? Well, this time round, we know that T1 will likely be forced to both ban Aurora and Yone, which means that BLG kind of like free up. Andrea. I'm interested to see what their priority is based on the sound. That does sound like a different. Okay, inicia el siguiente partido. Oye, ¿Aurora sí está muy rota o qué pedo? Sí, se la han mareado todo el rato. Sí, al principio estaba muy... H, Yone. El bar lo han baneado también todas las partidas. Ahora T1 inicia en lado rojo, güey. ¿Y esto es en Estados Unidos? Están en Inglaterra. Oh. Es 1-1. Se me hace que van a escoger a Kaisa los de Billy. Tienen que mandar a Jax. Tienen que mandar a Jax. Sí. Totalmente de acuerdo. De ley tienen que mandar a Jax. O sea, Bean con Jax da miedo, güey. Sí, güey. Creo que es el mejor Jax del mundo, güey. A menos que Fiseo dijo, déjenlo que vaya. ¿Me van a escoger a Jax? Van a escoger a Jax sí o sí. Tal top está escogiendo primero, güey. Jax en 5, 4, 3. Casi en el palo. No, pero todavía no le dije. No, pero es que también piquear el top de first pick. No sé, se pueden considerar. Es que a Jax con uno de distancia te lo quiebras. Ahí está Instapick Jax. No, sí, con Jax, listo. Lucian, Draven. No, está nomás. Güey, no puede ser Kalista top. Güey, ¿Kalista top? No. Está jugando con mi mente Sí, está jugando con ¿Cómo va a mostrar puro ADC? Sí, Rumble contra Jax. Hubiera cogido a Gragas. Gragas es el mejor contra Jax. Le está diciendo a Gumayusi, mira, acuérdate que existe Jinx, acuérdate que existe Draven, escogí uno de esos, es lo que le está diciendo, güey. Ese güey se ve que es perro. Oh, Blitzcrank. Blitzcrank, luego Lazo.
No quieren descolinar a T1. Mira, Proco, ahora mismo, él está viendo los jugadores. ¿Y por qué está bostezando, güey? What? Tiene sueño, déjalo. Sí, güey, está aburrido, güey. Está aburrido, ¿sabes? O sea, es su séptimo mundial, güey. Ese vato le da igual si pierde o gana, güey. Faker Sylas de nuevo, listo. Se mamar. Hasta ahorita no veo solo una ulti, entre comillas, más o menos es la de Roma. Es lo que estaba pensando. No hay ultis. No hay buena ulti tan buena. Ah, pero que te decía, tú estás viendo la parte de arriba, nosotros estamos viendo la parte de abajo, güey. Yo también estoy viéndolo de abajo, aunque no entiendo nada. Nada más veo monitos. Bueno, mañana nocturno, por lo que veo. Verga, Faker con Sylas ya. ¿Qué le podrían sacar a Faker? No. Una Ari. ¿Una Ari? Y puede repetir Galia. Si banearon a Cali. Yo creo que viene Ari sí o sí. Yeah, trying to focus. It's such an obvious ban here with Jax and Sylas, double melee solo laners. That would just be entonces, creo que Gumayusi jugará con Kaisa. O es real. That is something that owner has played a lot at Va a repetir Caitlyn. Caitlyn no, Caitlyn no. ¿La vi? ¿La estoy viendo? ¿Oh? La habían baneado todas las partidas pasadas. Ajá, ¿la vi? ¿La estoy viendo? Y queda el ADC queda libre para, o sea, Gumayusi puede escoger. Y te dije Galia. Saya. Saya, muy buen pick. Oye, había una Kindred aquí. Sí. Ah, les platico algo. En las semifinales, no me acuerdo qué equipo se equivocó al momento de acomodar los campeones y tuvieron que volver a rehacer todo el pick, güey. De que, por ejemplo, que... Sí, o sea, de que Gumayusi se queda con Sylas y tuvieron que volver a hacer todo el pick, güey. And I mean, a lot of faith is being put in Shun and Elk here, especially when you think of the superstars Venga, of se this está riendo, roster, in this algo BLG lo has roster dicho. are Knight and Bin, the players that everyone talks about. Ahora me gusta mucho más la compo de T1 en esta. El de Billy G más es sobre su influencia. A mí me incomoda demasiado Blitzcrank, no sé por qué, güey. Porque soy bronce, yo creo. El tema de Blitzcrank falla la Q y cagó. Ahí queda. No tiene ningún otro aporte. Pues sí, pero pues ellos no fallan las Qs, güey. Pero es que igual tirarle una Q a Faker y querer se la esquiva. O sea, cuando eres bronce le tienes miedo a Blitzcrank, güey. Y obviamente era un mundial, pero se los verguearon a todos. Obvio. Y si junta viejito. Gumayusi, no te metas a tu jungla. Un trabajo, güey. Un trabajo, güey. ¿Sabías que si Billy G gana AC Hun sería 2 veces campeón del mundo? Ojo. No soy, ¿eh? A ver, ¿a dónde va Gumayusi, güey? No jodas, güey. Quieren hacer la misma jugada porque ese es su power up. Recuerdan su pasado y hacen esa vaina. Ahora no se puede porque ahora son el lado rojo, güey. Ahorita se sale Guma. No exactamente. No, ahí está el Jax, mira, el Jax está protegiendo la zona. No, cuidado, se Blitzcrank. Alguien se le olvidó comprar, güey, lo lazo. A la Renata se le olvidó comprar. Está como el jungla de... ¿Quién fue? De MDK, creo, ¿no? Sí. El objeto de jungla, güey. Güey, el coraje de Ibai, güey, no mames. Ese. Pero ese se dio cuenta cuando ya estaban peleando, ya casi, güey. No, cuando tenía que gastar el castigo, porque no puedo gastar el castigo. Güey, lo peor de todo es que ni su team se dio cuenta, güey. Sí, no, el otro equipo estaba cagado de la risa, por si acaso. And Kindred into Vi is such a fun matchup there, mostly for the Kindred side. So we'll see about the lane swap. Eso, como Yeezy. Por atrás, güey. Así. Ahí no te van a agarrar, güey. Porque Blitzcrank ya te traía entre ceja y ceja, güey.
Ahí te das cuenta que los junglas no necesitan ayuda para hacer los bichos, güey. Espérate, mira, hicieron swap en minuto 1. Sí, sí, sí. Metas coreano, güey. Elkin on here going to be able to deny Zeus away from the wave. He immediately goes back just to help Ono with the Krugs. Gumayushi going out this wave. Knight going in already, hit the level 2. Faker takes a chunk of his HP. Entonces, Jax, ¿a dónde va, güey? O sea, eso se me hizo extraño. Como que estaba viendo si Kindred no estaba robando el red, ¿no? ¿Puede ser check? No, o sea, le fue a ayudar a la Vi. Sí, o sea, pero si ahí estaba Kindred, güey, se lo comían. Contra Vi, no creo. Rather than splitting the map, as you guys were highlighting, it is going to be these jungle full clears, pathing away from their weak side of the map, which means the threat of a dive is a little bit lower. But I'm keeping my eye on Ona right Quería now. mandar una camisa al cast de Ibai para que se la firme. ¿A poco? With the pressure the Knight has in mid lane, it becomes harder for Faker to be able to roam down to join. Genial, ¿no? Quería es full Barcelona, güey. ¿En serio? Sí, güey. Just the last inning, just the slowly building. Qué triste vida. Es que no puedes hacer bien todo en la vida, güey. Ahí te das cuenta, pensé que eras perfecto. De equipos españoles yo estoy con el Real desde el 2002. De la cuna. A la Madrid, yo estoy con el Bayern de Múnich. Ah, bien, pues, está bien, está bien. A mí me hubiera encantado hace muchos años, como en el 2000... ¿Qué será? 2010, 2009, 2010, cuando Neymar apenitas estaba llegando al mundo, güey, que no se sabía con quién iba a jugar. Me hubiera gustado que en ese momento hubiera escogido Real Madrid. No lo hubieran hecho jugar. Oigan, alguien se escucha su teclado horrible, ¿eh? Por favor. No sé quién fue, pero se escucha horrible. Cuando escribe, nos castiga a todos, güey. Regla número 1 para todas las personas. ¡Oh, cuidado! O sea, la regla número 1 de comunicarte en internet es: ten audífonos y micrófono. No, grito, no. Yo tengo el de pulsar para hablar, así que o sea, respeta el sonido. No sé quién fue, pero... Uy. Se lo quedó quién. Lo están rodeando. Lo están rodeando. Sí, flash, ¿no? No. ¿Otro flash? No, ya está. Tres flashes. Le gusta dar las nalgas al inicio. ¿Y dónde mismo, güey? ¡Puta! Las 3 primeras sangre han sido acerca de la torre, de lo que sea, o sea, porque el mapa es un espejo, lo que sea. Ya me entiendo. No, de hecho no, si me escaneé, no era ahí. Third game in a row now for BLG. This time Gumayushi will avoid that advantage for BLG, but a small gold lead now. Si Bilibili gana esta, se me olvidó hacer esto. Un paso más para el mundial. Sí, o sea, si Bilibili gana esta, que empezaría su tercer mapa en el rojo. Y si perdiese ese, empezaría su quinto mapa en el azul. Pero digamos que T1 gana este mapa. Ellos empiezan en azul y T1 volvería en rojo en el punto cero. O sea, ajá. Pero digamos, si BLG gana, T1 empieza en azul. Ya, si T1 gana en el siguiente, BLG comenzaría en el azul, güey. O sea, en el quinto mapa, BLG comenzaría en el azul. O sea, en todos los escenarios, Bilibili inicia en el azul. ¡Corre! Hola. Se lo comieron. Bueno, se lo llevó el support también, pero... Se lo tiró Blitzcrank.
Esto es muy malo, esto es muy malo. I mean, the good news from Faker's perspective is the kill went down to On. Bit of a mistiming on the rend execution from Elk, meaning that he didn't quite have the damage to get it. Ended up finishing it off, and Faker also didn't burn any summoners in that trade. He's now going to path up towards top, catch that wave as the bot lane of T1 transitions over to mid lane to match that of Elk and On. 2 marks here for Shun. Again, the 4th mark is where you get your nice range increase and your. ¿Quién cree que se quede el dragón? Debería ser T1, ¿no? Por el lado rojo, sí. Kindred-centric comp, but there it is again. I love the flash rocket punch because it really negates the ability for Faker to flash away. If you flash outside of the auto range, it's still going to connect. Pero la gente en los palcos arriba. Yeah, there was very little that Faker could do. He burned everything to just try and push the wave out. And so I guess the good news as well is that BLG didn't have a wave to actually push the mid tower. So they were able to get a single grub, which is definitely still an advantage because it means that on the next grub spawn, you can still look to try and contest, maybe even get 3 grubs for yourself, bringing you up to potentially 4. In any case, we turn our attention towards the direct. Ese Jax va a ser definitivo para el rey. ¿Qué cosa? El Jax va a ser un buen pick para futuras partidas, bueno, para late game. Sí, sí, sí. ¿Depende de regreso? No. No van a conseguir ni el dragón. Lo que estaba pensando es Bean, o sea, el top de Bilibili es muy bueno con Jax. Entonces, cuando eres muy bueno con un campeón y te lo juegan en tu contra, ya sabes cómo se mueve, ya sabes qué le duele, bro. Eso sí. Eso dijo mi hermana cuando nació mi sobrino. I wonder if he's going to path back up towards mid or if he sets his sights back on top lane. It looks like top lane is his plan. And I want to see BLG continue with these aggressive Se quedó con la plaquita de bottom Faker. It really enables the aggressive positioning from either Shun or On here, constantly looking for plays on T1 members in rotations. Entonces, predicciones para late game. T1 depende en gran parte de Jax. Kindred en lane game me da mucho miedo y creo que Kalista me da más miedo. También esa Kindred va a ser un pedo por su R. But this is what we wanted to see. Both teams relatively even, setting up nicely for a dragon. I will say, at around the 10-minute mark in both the previous games, this was about the gold lead as well, Betty. So until we get past 15 minutes... I'm going to be optimistic, Medic. Cool, cool. You want to be optimistic, I can understand that. It is relatively even right now, but often the game starts to explode around that 15-minute mark. It certainly does. First items are going to be muy tranquilo este inicio, todos tienen su flash listo, excepto Blitzcrank que está jugando sin flash. On these rumbles, whereas the early prioritization on the Merc Treads from Zeus makes a lot of sense. ¿Qué tan normal es que juegue sin flash Blitzcrank? Nah, es troll. O sea, Blitzcrank no tiene flash. Lo que pasa es que seguramente lo va a armar tanque. No, porque trae la runa, güey. Es el Parrax, también sabías eso. Sí. La cancelera el back. La va a jalar a la Renata. Quería dice, un día cualquiera esquivando a bronces con sus ganchos. A ver si le cancela el back a Galio. No van a ir por ese. Van a ir por ese. Va a quedar la cagada. Sí, vaqueo y TP. Es la vida de los campeones. ¿Te imaginas tener a Mule barra en RUNESCAPE como vida? Oh, son 3. Está muerto. Uy, 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 uy. ¿Cómo? Ah, ese último. No le... Mataron a Jack, güey, arriba. ¿Viste? Casi fake. ¡Ay! No, y el teleport. No vimos curación. Curación de Renata. Esto apesta, esto apesta. Y mucho, weón. Renata ya no tiene escapatoria. No, deja que no, ya. Qué basura. Mira la cámara en el fondo, así estoy yo, güey. No, lo encuentra, No sé dónde se pone a vaquear, loco. 1,
No. Se iba, güey. Se iba. ¿No lo vio? ¿No lo vio? Está vaqueando otra vez. Vaquea ahí, vaquea ahí. Ya lo vio. Mátate en la torre, güey. Mátate en la torre. Mátate en la torre. Oye, no, es que le dio la Q, güey. No. Ya se murió. Puta madre. Sí se iba porque canceló el vaqueo. No, sí lo vio, ¿eh? Lo canceló. Sí lo canceló Galio. Es que le dio con la Q, no con la W. BLG are once again outplaying T1. And I want to highlight how BLG did it. They took over the jungle first. They're positioning first towards the objective, and then they got the early route through your jungle with the extra. Se me hace que este pueda terminar 3-1, güey. Off that dive with the teleport. Nicely done. I have to say though, fellas, are we in store for a third stomp in No tiene tanta presión. This is why you don't talk in 10 minutes, Benny. Yeah, 12 minutes in. Hubieran jugado con Orn y con el Chimuelo de nuevo, güey. Lo hicieron muy bien. Faker has managed to get himself a rocket belt, so he is kind of equivalent with Knight, but Knight has 1,000 gold lead and is starting to build up towards those next items. Bueno, vas perdiendo 5-0 y te sacan 2,000 de oro, güey. Podría ser mucho peor. Con 5-0, güey. Out pushing Faker in the side lane, building a CS lead, building an experience lead that we didn't get to see in game 2, but then that converted pressure is working wonders on the map. And that battle in the mid lane is one that has been raging for years. Knight, domestically a Titan, has the tied most domestic titles of any mid laner in the LPL. Obviously, Faker stands above all, stands atop the mountain, but Knight has yet to have that international success at Worlds. He's Otra vez van. JDG in 2023. A los tiene acorralados. Faker no tiene teleport. Jax tiene teleport. Ah, pero Jax está ahí, pendejo. Son 4. Galio está subiendo también. Tiene que ser la torre. Pero, a ver cuánto le pega Faker en bottom. Ah, mira, va Jax a tumbar a bottom. Ya son 2 en bottom. Ay, güey, pero dejaron esa torre también. Sí, pero es defensiva para matar minions, ¿no? Supongo. ¿No, nada? No sé qué tan... No, eso salió horrible, güey. Ah, no, espérate, no es cierto, no es cierto. 2 torres por 2 torres. Yo creo que no todo. No, es que no renta la segunda. Esas torres dan mucho. No le canceló el mag, güey. No, can convert this into a dragon, but I think BLG is still more happy with how things have played out. Yeah, they want to keep on snowballing here, get the rift tail, keep on. El problema es que si tiran ese heraldo en top van a hacer mucho daño. For you to position so aggressively with these blitzcrank plays, backed up by the threat of a Galio ultimate. The invades coming from Kindred, so much more fearsome when you have that defense of a Galio ult coming through, or even the long range of Rumble ultimates being able to follow there. So BLG again resetting after the Rift Herald as Knight pushes up once again, but they can immediately send that Rift Herald and everybody towards mid lane to try and pressure and knock down the domino line of outer towers. Managing to open up that mid lane tier 1 as well just gives you so much more flexibility on the map. You can step into the jungle, you can start to steal away these camps. It's what we've seen both teams do so well from an advantageous position throughout this series. Los están acorralando en bottom. T1 out of their jungle. T1, thankfully for them, managed to pick up these camps before BLG were able to make their advance, but BLG will use that pressure to push through bot. They still have the Rift Herald. Bueno, Jax está pushando top. A ver cuánto daño le hace top. Or if they do want to open up mid. I mean, just look at the pressure that BLG is exerting right now on the minimap. It feels like Pregunta, ¿por qué LoL nunca se ha podido jugar tipo en 3D, güey? Siempre se juega en un mapa 2D, güey. Verga. ¿Cómo se ve bien? Eso se me agarra dinerito. Secondary towers on the side lanes only, worth a full 800 for your team, so even bigger rewards there still for BLG, and why they're investing their Rift Herald into those tier 2s. So many. Ok, llegamos a la situación del primer mapa.
Billy lo único que tiene que hacer es seguir jugando pasivo-agresivo. T1 empieza a necesitar un milagro, güey. Not only did T1 get the Silas, Ona got his Vi, Gumayushi got his hands on the Xayah, and Carrier got Arta. Like, you look at this draft from T1, it's like, there's a lot of very comfort picks here. Xayah's also a very good Jax player, and BLG are just running rings. ¿Ustedes creen que T1 se ve forzado a pelear ahora? Executing upon these plays. To see T1 being put under this kind of pressure is something that we really haven't seen. Yo creo que tienen que. Yeah, specifically at this World Championship though, because in the LCK que esa Kindred los counteró, pero porque ahorita su compo con B ya es aventarse, pero no puede. Would be here today. BLG though have been like this the entire year, from spring to MSI. Porque en T1, ¿quién sería el win condition en Jax? Supongo. O Xayah. El ADC siempre es importante. Qué buen gancho. Ok, R. ¿Se giran? ¡Ojo! ¿Milagro? No sé, no lo veo. Oh my god. 4 contra 1 por 1, 1 por 1. O sea, esto pudo salir mucho peor, ¿eh? Les diré que esto pudo ser peor. Salió de ganar para BLG porque tomó torre. Sí, claro, o sea, se pudo salir peor, no salió bien, pero pudo ser peor. Oh, bueno, que hace la fake. Esta es la típica jugada donde el Jax tiene que hacer un teleport por Detroit, güey. Que tienen mucha presión en top, si es el problema. Se están recién limpiando arriba, bueno, ahora no lo muestran, pero... Esa... Ok, o al menos Gumayushi se llevó la kill. Oye, ese disfraz está chido, ¿eh? Sí, o sea, siento que tipo tienen que poner un ward atrás de ellos y un TP por detrás. Ojo con la build de la Calista. Y eso los otros siguen sin visión. Pero no pueden avanzar. Mira, el Jax está ahí en top y no te puede mover de ahí. No, o sea, en 5 minutos lo teamfight, que sin la próxima teamfight Jax tiene que llegar por detrás, güey. O sea, ahí veo que puedan ganar, güey. A ver si lo ganan. Pues es que esa ciudad era su idea original, pero te digo, con la Kindred no pueden hacer eso. It's just so scary, constantly having to deal with on just fishing, throwing out these hooks from blitz. O sea, tal vez Bean, el main Jax, dijo, ¿sabes qué? Necesitas jugar con Kindred. Y lo van a agarrar. Uy, no, está muertísimo. Porque se fue para el otro lado, güey. What? Para la wey. Often we talk about how when teams commit into collapsing onto Faker, something is often lost as a consequence, but here 7-1, güey, como a Brasil, güey. En la final. And there's nowhere else on the map that T1 can really put pressure down towards. So BLG, they secure themselves another pick. They're going to secure the Dragon uncontested, kind of as we expected. And T1, the best they can look for is vision on the top side of the map, ready for a potential Baron play. Mira eso. Mira eso. 99% probabilidades, 1% fe. Another mark here for Shun. 6 now on the Kindred, really accelerated. BLG in a commanding position. I was the one that said I expected a closer game here. I was looking forward to some very close fights, but after that top lane tower dive, BLG have just been in the driver's seat. No me gusta nada la partida ahorita. No, está... Si estás por T1, está ojete, güey. Si estás por Billy, güey, estás feliz, güey. They have Vi and they have Silas. Great setup for a potential catch on a side lane. The problem is they can't really get much control over the side lanes as BLG look to do to T1 what they were doing to them in game 2 by just constantly pushed in
Está grave. Oye, ¿por qué Kalista no se hizo Jinsha, güey? Pregunta seria. Porque es una build diferente. Es como letalidad. Okay. ¿Hay remontado o no hay remontado? Pues está complicado. O sea, lo que va... Mira, lo están rodeando, Te dije que bien TP defensivo. 2 TPs. Es ahora nunca. Está llegando el Jax. Está llegando el Jax. Sí, pero también llega el otro. No, salió horrible. Era ahí. Se tiraron contra los guanes más tanques, pues. Oh my god. No. Adiós, Lo tenían que intentar así, güey. O sea, está bien. ¿Serán varón o van a terminar? Es que el TP de Jax fue muy atrás, ¿no? O sea, el War estaba muy lejos, güey. No, y ahora con este varón X. Pero ya, tercera partida que vaya. O sea, bueno. Yo prefiero que pierdan así a que siempre, como, no sé, cuando juegas LOL contra bots, que siempre que les haces daño se hacen para atrás. O sea, yo prefiero que pierdan peleando en vez de haciéndose para atrás, güey. Pero pues ya ahora sí. Ahora sí ya sentenciaron la partida. Acabaron su tumba. O sea, pero, tipo, ahí siento que lanzaron una moneda al aire con, no sé, 70-30 y pelearon por ese 30. Pero pues no hubo nada de daño. Aparte era contra el Galio. Se tiraron contra el Galio. Mira, no le bajaron nada entre 3. Miren la vida del Galio. O sea, ahí Jax llegó muy lento, güey. Late. O sea, en lo que llegó Jax llegó todo Billy, güey. Y llegó a morir. O sea, en lo que llegó Jax llegó todo Billy, güey. Qué mal as well. Going for the lethality build, that Q just tore Gumayushi apart. And oh, su madre. BLG, now with the lead that they have, they'll be setting their sights on the. Qué rico no estar viendo, está ahí en ese estadio ahora. Hasta los comentaristas dicen, T1 ya tiene que estar pensando en el cuarto mapa, güey. Literal. No, sí se puede, con fe, nunca te rindas. Vamos perdiendo 11-1, minuto 23, no te rindas, güey. Es que es casi la misma situación cuando se enfrentó contra Edward Gaming, güey. Perdía por 10k de oro y la misma skill, güey. Es verdad. Pero la diferencia es que ahí sí tenía un combo más o menos para poder contrarrestar, güey. Es que no pueden hacer nada. No, güey. O sea, ahora necesito un milagro, güey. Es que no hay daño, güey. Ya estoy en escala, güey. Y de nuevo contra Galio, güey. Mira, a Galio no le hace nada, güey. No, güey. No hacen cosquillas. O sea, Galio hasta se quedó parado ahí de... Lo curaron, creo. ¿Qué vas a hacer? Y gastaron una ulti muy buena de rendimiento, güey. T1, and not much they can do in the face of this LPL onslaught. There's going to have to watch dos individuales, van a poner tercero. Casi 13.000 de diferencia ahora. Deja tú, o sea, una cosa sería 60-70, pero 50-40, güey, eso es una mierda. Ahorita ya no lo están encuerando. TP defensivo de nuevo. A ver si pasa el milagro con el Jax. Ay, la R de Kindle. No, quién sabe, ¿Quién sabe? 3 contra 4. 3 contra 3. 3 contra 3. Ya se acabó el año. Ahí está Isaiah y está Vivos. Sí, está exactamente. El Kindle ve Jax y tira R en sí mismo y listo, güey.
mean, it's the best fight that T1 have been able to find so far in this game, but the problem is they're too far behind. At the end of that fight, es demasiado literally just walked menacingly towards T1 and said, "You're not defending this inhibitor, concede it now." Minuto 25, vas perdiendo por 13k de oro, no te rindas. Se escucha un teclado horrible. Creo que es el de Farrax. Ah, sí te quería agarrar, pero... They have the emergency buttons of the Galio and the Kindred Ultimate, which kept their backline alive while they killed off Carrier. Bueno, al menos se lo mataron. Zeus, though, he'd already committed everything to try and getting a kill. Means that on the retreat, it ends up being a trade back. And Guma, with no flash, makes him more susceptible. But I mean, right now, T1, they're just left with the scraps of their base as BLG walk away with everything. Yep, esta es la parte donde cierran y listo. Pues llegan los super minions. Tienen doble super minion. Todas las líneas. Resurrection for the LPL, that redemption so important for them, redemption as well for BLG as they lost to Weibo. BLG tiene para poner dos teamfight y como si nada. Now, with 3 waves of super minions pushing in, BLG are forcing T1 to make their final stand in this game. Aude goes in with the bolt crack, takes for the cease and desist, silence ultimate, stolen away. Van a limpiar, But it looks like Faker's more dangerous than any hero taking to the sky. Es que Galio tanquea un año, güey. Güey, se puede entrar la penta, güey. Oh, no, ya mataron ya. 2-1. Para hacer mundial, güey. O sea, sí, pues sí, está igual que ese, mira, ese barbón de lentes, igualito. Ahí el tema es que no pudieron hacer nada contra Kindred. Nada que hablar. O sea, esta partida se ganó desde el draft. Bueno, la ganó... Güey, el draft de Billy G está muy bueno, güey. Vas perdiendo 2-1 en la final. Billy nomás tiene que ganar un último mapa y es el nuevo campeón. T1 tiene que ganar 2 veces seguidas. Una en lado azul y una en lado rojo. Ok. Ya va a iniciar el cuarto mapa. Si gana Billy es el campeón. Si gana T1 habría un último todo o nada para el que sea. Les quiero pasar unos datos así rapidísimo que estábamos viendo aquí por mientras. Si nos vamos a YouTube, estamos viendo que hay, no sé, 90,000 personas, 300,000 personas, 9,000 personas, 4,000 personas, 65,000 personas, 3,000, etcétera, etcétera. Si nos vamos a Twitch, estamos viendo que está, no sé, Ibai con 300,000, está, no sé, el Riot Games con 400,000, 500,000, 300,000. Exactamente. Ahora, si nos vamos al YouTube chino, podemos encontrar que prácticamente un solo canal, no sé ni cuántos existan, pero te está levantando 12 millones de personas. 12 millones de personas están viendo esto en China, güey. Versus... O sea, China, güey, ¿qué pedo? No. Este es solo un canal. O sea, no sé si existan otros canales, güey. No sé si existan otras plataformas, pero en ese canal, 12 millones, güey. Eso mismo. Entonces vamos a ver este último mapa. Y sí, como le estábamos hablando, es todo o nada. Obviamente, como saben, yo estoy con T1. Todos estamos con T1. No hables por mí. Bueno, Aude, púchale en vivo, No estaba en rojo. Ahí está. Ahí está. Ya empezó. Mira, banearon Jax Pro Insta. ¿Cuánto van, Aude? Van 2-1, ¿no? 2-1. Aurora vive baneada, güey. Bueno, este draft es hiper mega vital, güey. ¿Qué está pasando? Ay, güey, ¿qué pasó? No, te hackearon. Te hackearon. Vamos a cerrar todo. No te enojes, YouTube. No te enojes. Hackeo China.
Entró un chino a tu stream. ¿Y de vuelta al Tijuana, no? No. Que se están metiendo. Ay, ¿no carga? ¿Y ahora? Abre el administrador de tarea y cierra de golpe el Chrome. Sí. Oye, instala Firefox en lugar de Chrome. Saludos. Bueno, Aguante Brave. Brave es el mejor. La true. Ahí está. Entonces, ¿qué nos perdimos? Renata. Narsix. Hostias. El Baru tiene permaban con eso que pedo. Tienen miedo que le roben. Ok, T1 está jugando a la segura con Ash. Y repiten. O sea, posiblemente sea la última Ash de... del Worms. Esto ya está muy cardíaco, honestamente, ¿eh? Silas de nuevo para Faker. Agarran a Ari. No, Smolder no. O sea, aquí si lo piensas bien, Billy se puede atrever a agarrar picks más. Smolder. Uy, no. Exactamente, puede agarrar picks troll, güey. Un Smolder lo veo fijo para acá. ¿Y quién sería a mí? Que la piensen mucho, es que es decisivo. Otra vuelta a Silas, no. Smolder, weón. No, ¿cómo van a continuar ese Smolder, weón? Sí, es Smolder. De late. Puta, No, si llega late, pasivo de dragón ancestral, güey. Acá va a estar independida del jungla, weón. La otra vez estaba buscando en internet y me di cuenta que el nombre de Faker, el apellido de Faker, el nombre real, es de los más comunes en Corea, güey. O sea, si te llamas coreano te apellidas como Faker. Es como, no sé, como decir, es como decir Pérez o García en México, güey. Sí, ¿cómo se llama, no? Algo así creo. Qué pendejo me cae. Sejuani. Pizca. Puede sacar un pie. Ah, no, pero ya salió Owner. Puede que ellos saquen un pie, weón. No lo veo, no lo veo. A menos de que repitan Chimuelo y Cabra, güey. No, yo no voy a. Ya va a banear un Nocturne. No, iba a banear un Nocturne, es verdad. Le están... Quite possibly with the Wukong. I mean, Zeus' Rumble is definitely a Sí, terrifying play. He's so comfortable on the champion. And into No the sé. I think in the early laning phase, No me it gusta will mucho el still be draft very de igual. impressive later on. No, tampoco. No, tío, que draft de BLG mucho. Galio top. Quería Una Poppy, una Poppy. Poppy puede ser, ¿eh? No. Contra el Rakan. Es Molder Rakan. Wukong. Yeah, I think that's a really good answer for sure. Good disengage as well. You can see PLG once again drafting a lot of team fights. It has sort of the go-to approach from BLG in this series. They have easy ways of engage. They have good follow-up, and they've No, just got soporte incredible para... scaling. Whenever you see Smolder and Ziggs, its ability to slow the game down and stall Poppy. is so effective because of their weight. Rakan. So this game, though, the previous games in this Oye, ¿lo ves con delay o qué rollo, güey? Ah, perdón, yo estoy mirando la pantalla, güey. No muy bien. Es que un lado tengo el televisor y el otro lado está la PC. Estaba mirando la pantalla de Iván, que está retrasado. No de la PC. Is our BLG going to be able to outscale that later with some Smolder value? I definitely think T1 have gotten themselves No lo veo el de T1. what fits into their style. Pick comps have been very successful so far. Necesitan Their ability to catch someone off on a side lane and convert that into something mucho great. escalado. Also saw with the Quiere escalar, turn pero composition un they drafted O sea, ahorita Billy va ganando, no tiene la presión de que si pierdes
si te pierdes las teamfights, te pierdes la final, lo que sea. Es que, güey, con su compo de ahorita, ¿cómo vas a alcanzar al Six y al Small? El tema es que llegan a late y fue. O sea, T1 o ganan early o GG. Sí. Era esa cara. Es que por eso mismo banearon al Nocturne, o sea, no van a poder alcanzar a sus carros. Aunque igual esa Poppy puede descolocar muy bien una tiza. Mira todas las runas que tiene Billy, pura verde. On the grandest stage of them all, the grandest stage in esports, Faker fumbles at the start, obviously. Just a small mistake, just a small misstep, but that is all that ¿Cuál trae el Small? A whole series like this, BLG just one win away from that World Championship. For the LPL to return to being the best team in the world, or having the best team in the world for the first time in 3 years. To take that title away from the defending world champions. ¿Está listo? ¿Es Molder mid? ¿O no? Sí, obvio. No, que también se puede usar de ese. Creo que de hecho, ahorita lo están usando más de mid que de ¿Quieren invadir el red o qué? Sí, parece que ya los vieron. Güey, donde se los smite el win, güey, me va a cagar de risa. A Chile, güey. Sí se lo va a smitear, güey, porque no sabe que está ahí, güey. No, pero es el NAR, ¿no? Se lo dejó. No, era NAR, es verdad. Era But we haven't seen this split map swap so far. Both top laners throughout the series have been doing what you see Zeus doing now, trying to leech what experience they can. But Zeus is very much isolated from the rest of his team. I'm kind of surprised that we don't see him hovering around the mid lane, sharing experience with Faker, getting ready for the potential dive. Because the thing is, Jun is going to be trapped on the Zeus is very susceptible to an incoming dive, and with Bin on the way, T1 have to be ready to stop this from panning out for BLG. Escucha a alguien hablando con arroz de fondo. Qué rich. No, yo no. Le recuerdo que estoy grabando. Les pido por favor que no hagan mucho ruido. Y ya está. ¿Lo quieren ayudar? ¿Bajo torre o pregunta a Zeus? El nivel 1 esta vez, güey. Está nivel 1, güey. No mames. ¿Nivel 2? ¿Necesita hacer el flash? Ajá. ¡Oh! No, se fue muy bueno. ¡Oh, la verga! Quería, güey. Ok. Seguimos diveando. Oh, pero se muere. No se muere. Lo hizo bien, güey. Nice, just the tip of the W there from Shun, able to get it. They're able to finish it off. Elk here cashes in once again. So many games we've had Elk getting. ¿Quién se llevó la kill? ¿Six? He'll be rich on the Ziggs again. I mean, in terms of XP, Bin hasn't really been able to catch much. He's not even going to TP to the top wave. He's just going to run towards it. Ultimately, though, BLG secure themselves the kill. But I'm not sure I would say that it was a huge advantage gained as Zeus TP's back into the bot side, is able to catch a lot of the remaining wave. And the gold still remains even. The big thing affecting these lanes is that Ziggs also takes teleport here. So not only did Elk get the mucho más agresivos los chinos, güey. Sí, es que ya están un paso, güey, para ganar. Zeus has no flash to really threaten him if it is a 1v1. Elk has a flash and of course the satchel to escape any precarious situations. Kerry is working his way. Mira, va bajando la Sejuani otra vez. Himself, perhaps we'll see a dive materializing because están yendo los tres a top ahora. Faker forced away 150 HP on him, make it very difficult for him to stay around. Kerry looking for the handshake here. Bin jumps away. And the handshake is van a divear otra vez al rumbo. And they're actually calling Shun over back to the bottom side once again. Dive o'clock, the grand entrance goes down. Otra vuelta, weón. Adiós. BLG find their second.
easy execute for BLG. Bin reads that the dive is likely coming. Es que no tiene este, no tiene nada. Before a play is even set up. Meanwhile, Zeus sticks around a little too long and loses his life once more. Está vaqueando en el He's still level 4 to the level 2 of Bin, and so while he is conceding gold, ultimately he still finds himself ahead of his top lane counterpart. Yep, dying for experience, sticking around down there on the bottom sides. Meanwhile, finishing up with the rest of this split map jungle camps here. Take away the rest of the Raptors before swapping over. And BLG feeling pretty good about this one because in the mid lane, Knight has just been pushing with the smolder, stacking up, scaling quite nicely, even working away at his own turret plate. El Rakan hace lo que quiere, güey. Sí, Van a divearlo otra vez, güey. Estoy cansado, jefe. Lo quieren dejar fuera sí o sí. Güey, ya. Entre comillas, lo bueno de esto es que la H ha podido farmear sola todo el rato arriba. Esto no es bueno entre comillas. Bueno, entre grandes comillas, güey. Es que deja fuera tu top lane. Lo único bueno que hay de momento hacia abajo y medio está para cagar. Es que lo que hacen es que te cagas mentalmente, güey. Sí, yo siempre ni el 5 algo voy a hacer. El MVP del año pasado se lo están comiendo vivo, güey. Güey, pero... Bueno, no, esto no está perdido porque... ¿Cuándo Rumble deja? O sea, si te matan 3 veces ya no das 300 cada muerte, güey. A las 4 kills. Bueno, sí, entonces. O sea, pues, si lo piensan bien, la ventaja que tienes es por Rumble, pero ni siquiera, o sea, 3 muertes, él ha dado 900 de oro, güey. Pero los minions que perdió, eso es el tema. La primera sangre da siempre 300, la demás dan 150. 400 y 300, ¿no? Sí, la primera sangre sí da, creo que 300, 400. La segunda da 150, no voy a. Nivel 7 versus nivel 6. Pero a pesar de todo, tiene más oro el Rumble que el... No. Es que no farmeado. Sí, no, el no farmeado. No. Ya sé. Only level 5 right now, does have the flash. Guma's 6, so has that enchanted crystal arrow. On's going to try and hold this Están poniendo presión para Black. Back to the relative safety of the tower. Exactly, it was a nice little kind of red rover. Tiene que ir porque Rakan está deteniendo los minions. As Guma and Keria run past the tower to zone Elk out from the minions, but On tries to go collect, as you said. So On actually gets in, and they're kind of funneling extra experience there into him, but now Elk is finally able to make his way over. Only gets in range for the last 2 minions though, so did lose a bunch. Vamos, T1, vamos. Level 6 while Gumayushi's almost towards level 70. 300 de oro de diferencia, vas perdiendo 3-0. Es aquí donde saca la magia. Es aquí donde saca la magia. Estás empatado a oro perdiendo 3-0. Bueno, casi empatado. Es aquí donde saca la magia. I know. There are different ways to look at this, right? Because from PLG's perspective, the fact that they've been able to find these advantages in what is a very la R de regreso. Flash. Nice. Set a play from Ona was very risky. So BLG having this advantage in the early game just better sets them up for scaling later. No lo están viendo, no lo están viendo. Uy, adiós. No, se escapa. Oh, no. Esa W del Silas como cura mucho, sí. And I mean, what I'm talking about, things can look good from the perspective of BLG. Anda, quématelo. Vamos, sí se puede, concha, sí se puede. Sí se puede, esto no está perdido. No, porque solo ha sido kill de robo nada más. Están rotando. Sí se puede, sí se puede. Cuidado, fake acá.
Sigue teniendo destellos, así que no hay problema. Huge wave for himself at the tower as well to collect. So even though the rest of BLG getting kills onto him in the 1 versus 1 feels pretty decent for himself. T1 do have those pick tools as well, so even if you do start to fall behind a little bit, you've got the Apenas arrow, you've got tocaron the equalizer, you have Faker jumping in with the Epscom that just Ni no la like this. agarró. Doesn't sidestep. Faker dashing forward for a little bit more damage, using that passive 2 Toma, its full effect. toma, toma, Steals toma. away. ¡Oh! No, ¡Eso, papá! ¡Eso, papá! Goleado, Eso sí fue con odio, güey. Sí, dijo, ya estuvo bueno, ya estuvo suave. No, no, no. Vete de ahí. Ah, tienes guard, tienes guard, tienes guard. Vamos, quería sube a nivel 6, por favor. Creo que en esta way sube. Confidence booster for T1 as well. To see Faker getting a solo kill on the sideline has to reignite the T1 members. The T1 fandom No. as Carrier now in danger. Es nivel 6. No, le tiró con odio. ¿Se escapa? Subió justo a nivel 6, ¿eh? Put the arrows in the back of that ball. Shun able to walk away, though Guma really doesn't have too much damage yet. And we've come back to the game plan overall for T1 here with this composition. Bueno, es que no se murió. Stack these void grubs, get that bonus to be able to take down a lot of these towers, open up areas to then make their signature picks on the map by denying vision and using ash arrows. T1. Están empatados en oro, güey. Uy, 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 uy. Pégale, 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 pégale. Bueno, está bien, está bien. No, cancelaron. Sí, que huevo. ¿Se van los primeros 3? Sí, güey. Sí. Van a tener los 6. ¡Uy, la flecha! No, golazo. Iba para Runeterra, güey. Exactly. Even though BLG getting some extra A uno de vida, no mames. Seguro que sí se llevan los 6. No, 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 no. Con 3 está bien. Con 5 está bien. Ah, eso les llevo. Los 6. A uno de vida dejaron los dos Kevin. Dime si el mundo no te odia, güey. Estoy bien nervioso, güey. Míraselos a ellos, güey, cómo estarán. Vamos a verlos en las cámaras. Hace sacar el moco, güey. And we find ourselves in a neutral game state 12.5 minutes into game 4. Minuto 12, el Smolder con 93 cargas. Podría ser peor. ¿El Smolder cómo obtiene sus cargas? Cada vez que mata el fuego. Farmeando y pegándole a campeón. ¿Cuánto es su tope para que ya tenga la pasiva de dragón? Tiene varias, ¿no? Sí, tiene 3 niveles. No sé cuánto sube, pero ya la cabrona es la tercera que ya te ejecuta cuando tienes tu y eso me parece, no, que tengas pasiva de dragón ancestral, güey. Sí, y eso se la agarra. A dormir. Muere, perra, muere. No mames. No. Ok, que no, ya lo rodearon. Oh, fuck. No lo matan. No, para. ¿Poppy estanque? A la verga. No mames, ¿Poppy estanque? La veo mala, weón. ¿Está bien? Bien. ¿Poppy estanque? Qué buena, ¡Mátalo! ¡A puta madre! Le dejó 1 de vida, güey, no puedo creerlo, güey. No, cuidado, quería. Bien, güey. A ver. Ya, ahí se la hace. Mamá. No, ya se va con la No, bandera. ya se está. Oh, lo que aguantó, güey. ¿Verdad que quería estar Poppy, güey? No, pero es que quería el reset de la Renata, güey. Está muy parejo, güey. No, se acaba de revivir, güey. Sí, por eso. Pero ese movimiento hizo que se volviera más parejo, güey. Sí. Yo te dije que la Poppy iba a seguir las tías. ¿Qué pedo con ese baile que acaba de hacer Faker haciendo TP, Zeus yendo a top, güey? Poppy tanqueando con el 5% de su vida, güey.
Que esa la revivió Porque la ulti de Renata fue mala, güey. No dio casi a nadie, güey. Pero la... No sé cuál es, la E, creo. Le quebró... Güey, ¿cuál mala? La ulti de Renata le quebró la cadera, güey. O sea, ahora van a pelear esto. ¿Se lo llevan? Lo sacaron. Bien. Escucha el estadio, güey. Ok, me estoy empezando a emocionar muy grande, güey. A ver, dame buenas noticias, Mastercard. Muy buenas noticias. Échale aguacate a la economía, güey. Nivel 7 contra nivel 11. Ok, aquí, o sea, China en este momento se puede aventar la típica de teamfight y te va a ir a la partida, güey. No hay que confiarse en lo más mínimo. Immediately move up, snowball all of this money. This is what we've seen in so many of the games in this series, is such an acceleration at this point, the mid point of the game for the team that did get the early lead, and T1 are that team this time around. Van a tomar la... Uy, la flecha. Uy, la Poppy. Uy, el NAR. A dormir. No lo mató, le dejó 9 de vida. No, esto salió muy mal, güey. Le faltó un poquito de daño, güey. Le faltó daño, güey. El Smolder no estaría al veto. No. Su madre, güey. La ulti de Ginar, güey. Y no estaba Rumble, güey, tampoco. Lo dejaron a una nada de vida, güey. Vamos, por favor, quinto mapa. Might change the course of this series. BLG with Knight on the front lines with his Trinity Force Smolder completed. Well, they're trying to answer mid here for T1. The bomb doesn't quite take out all of the minion wave. No ataque la torre. T1 stick around. They just can't quite finish the tower though. Bueno, Smolder ya está en nivel 2 de su pasiva. Nadie te preguntó, Farran. No, que se está cabrón. Güey, es que, o sea, tenían que haber matado a ese NAR. ¿Por qué no le pegan a la torre, güey? Gracias. Ah, no se murió. Lo lazo. ¿Cuánto se quedó esa mierda, güey? O sea, ve a Bing, al NAR. Se quedó vivo a 1 de vida, güey. Siento que la ulti de Renata fue muy apresurada, güey. Debía aguantarse un poco. Sí, güey. Ahí se enfocaron en matar el de arriba en vez de ayudar a Keria, que le estaban dando verga. O sea, lo dejaron tan tocado. Gumayusi que lo quiso exterminar. Salió muy mal, güey. For a long time in the last few patches, actually. So we'll see if we can put this to the test here. Keria knows that one is going to be rough. It's a tense situation. The gold finds itself even mega reñida la partida, ¿eh? Check out the itemization once we get back. But Dragón en un minuto. 6 grubs to the name. Third dragon of the game going to be spawning soon. Un tercer dragón para T1 sería muy bueno. Sí, o sea, el tercer dragón le urge a T1, güey. ¿Es lo que logran al tener los 3 dragones? No me acuerdo. No, a los 3 nada, pero... O sea, el buffo es al cuarto, pero al tener 3... Ah, el cuarto. Los presiona mucho. Llevan 2. Billy lleva 1. El dragón va a 0. Alongside that, BLG helped by the fact it's a Chemsoul this game. Obviously, you don't want to give the enemy team a soul, but when they've stacked 2 Drakes, giving them a Chemsoul to let yourself scale isn't as impactful. Mierda, tengo el corazón bien acelerado, güey. Están en la cuerda floja. Es que ya habían recuperado terreno y ahora han vuelto a perder terreno, weón. Y están escalando mucho el daño de Cis con el de Molder. Sí, ese es el pedo. Ok, Sí, tienen que aprovechar rápido. Tienen 3 arriba. Van a sacrificar todo, eso sí, yo creo. Yo creo. Quieren asegurar parón, güey, el BLG. Se regalaron
el drone. Sí, pero tienen, pero ve dónde están. Tienen la zona de, tienen toda la visión en varón. Mira el estadio, güey. Tiene el heraldo la Poppy, ¿no? ¿No va a sacar el heraldo? Sí, ¿cuánto le quedará? 10 segundos, 30 segundos. ¿Dónde lo va a tirar? Lo tiene que tirar en mid, güey, supongo. Creo que quiere ponerse en varón, güey, así que van a tirar algo. Ahí lo tiraron en base, güey. Ok, creo que aquí se va a definir el mundial, güey. Ojo. Una ulti desperdiciada, güey. Se metió sin miedo, güey. No les da miedo, no, güey. No les da asco, güey. Se pasó de mí. ¡No, asco! ¡A dormir, güey! ¿Qué es eso, güey? Lo que hizo fue que se mamó, weón. Con permiso que todavía no termino contigo, güey. Voy por tu torre, güey. Se mamó, güey. A la verga. Mira todo eso que hay, güey. Mira con permiso que voy por el varón, güey. Con permiso que voy por el varón, güey. No, lo matan, ¡oh, no! ¡Vértebra, güey! No repitan eso, por favor. No mames, lo que hizo Faker a la verga, el molde y así, weón. Lo que hizo Faker no tiene nombre, güey. No te lo roban. No te lo roban, no te lo roban, no te lo roban, no te lo roban, no te lo roban. Ya sé. Corre. Maten a Keria, da igual Keria de support. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Qué miedo, güey. Qué puto miedo. Tienen que irse así o así, weón. No, van a tener que pelearla. No. Poppy estanque. ¿Se gira Zeus? ¿Se gira Zeus? No, ok, Zeus sacrifica. Está bien, güey. Bueno, Zeus igual y ya se murió como 100 veces hoy, güey. No pasa nada. Una más no da oro, güey. Que repitan esa jugada, weón. Güey, necesito. Güey, o sea, Faker se metió solo, güey. Le valió, güey. Mira. Le robó ulti al beso, güey. Ya no tenía ulti. ¿De dónde salió, güey? Mira Faker. Con permiso, vengo por ti. También voy por ti. Flash. Lo lazo. Estoy ocupado. Bombeadísimo. No mames, güey. Y todavía lo mata y saca shutdown, weón. No, deja tú, güey. O sea, la sangre que tienes que tener para hacer eso si te sale mal te vas al lobby, güey. Sí, literal, güey. O sea, si te sale mal te putean, güey. Si te sale mal te levantas de la silla y te vas a llorar un año, güey. Güey, si yo hago ese solo Q me quedo solo, güey. Me flameo, güey. ¿Por qué no está Reckless? Está ahí atrás, no lo alcancé a ver. Okay. T1 though immediately back out on the map. And look, they're doing what they did in game 2, spreading themselves across the map, pushing in top, pushing in mids. And Kobe, you said quite confidently that this game is los minions in 27 minutes. Okay, Ash de nuevo. Faker en top. Faker tiene TP, ojito. Los iniciaron, güey. Y llega Faker con TP. Llega Faker. Faker se mete solito. Faker contra el mundo. Faker se lleva. Sigue. Vaya Keria. Gumayushi. Bueno. Ahí está, papá. No, cuidado. Cuidado. Madre con Keria. Claro, 8-8. Salió horrible. Owner es muy bueno con Puppy, güey. No, pero Faker, weón, lo que aguantó ahí, weón. O sea, quería como es que sigue viva, güey. Bueno, vivo, ¿no? Mira Faker cómo entra, weón. Sí, güey. Qué bueno.
Faker entró sin asco, güey. Se juega y gasta destello para impactar contra Ashe, pero ya muere. Ya quería cómo vive. Súbanse. Siento que en esta partida, MVP Faker, weón. Sí, güey, as fuck, güey. Faker. O sea, aquí Faker está sacando la casta, güey. Y acá te estoy diciendo, papi, tranquilo, yo carreo, weón. Literal, weón. Papá, mamá. Güey, es que les faltaba eso, les faltaba como decisión. Sí, güey. Ya fue como así de que ya es la mierda, ¿eh? A esa hora nunca. Mira la proyección, ¿eh? La barra azul se ve como que un poquito bajando a late game, ¿eh? Cuidado. Es que el late game, quieras o no quieras, ganas Molden, weón. Tienen que cerrar la partida ya. Va a ser un pedo. Sí. Les tienen que cerrar la partida tipo en 5 minutos máximo, güey. Acaban de hacer el cuarto dragón. Ojo, con el detalle, ¿eh? Nice. Almita, güey. El Smolder acaba de subir a late, así que... Ahora va, la siguiente TF va a estar buena. O sea, vas empatado en oro y perdón, vas empatado en kills y vas con 5k de diferencia, güey. 4. Al varón todavía le falta mucho, güey. Le robó la R a Rakan. Siento que Faker se puede calentar con un poquito, ¿eh? O sea, creo que en la pasada Faker se metió un poquito más de más. Ay, cabrón. Cuidado. ¿Qué pedo? Tranquilos. No, que no violencia Faker. ¿Por qué avanzaron tanto sin visión? Porque no le tienen miedo al éxito, güey. Están asegurando la visión del varón, güey. Este varón lo que estaban diciendo es que T1 siempre pierde los varones en teamfight, güey. Se escapa, ¿no? Con la R de Rakan. No sabe que está ahí. Sí lo sabe. Va a apoyarle salir y se va. Sí lo sabe. No lo sabe. ¿Sí lo sabe? ¿Sí le sabe? ¿No le tiene miedo? Muy bueno. No reflejo. Esa reacción, güey, qué pedo. División había, ni siquiera cuando salió, güey. Faker en modo Faker, güey. Está en modo instinto, así de... ¿Ojo con la R? Al fin pegó una R esa tipa, güey. No, la R nomás es para quebrar caderas. Está muy forzado, esa última Renata fue más para ayudar a ese Juani. Uy, lo agarró. Le flashó en la cara, güey. Se va a escapar el Sith. ¿Sí lo mata? No lo mata. No protegió mucho. Bueno, vamos a matar a ese Juani, güey. Ok, este es Free Varón. Free Varón, güey. Ahí les faltó focus, pero le salió bien. Mira, 500 kills en el bolso. Su killing de su madre. Ese va a tapar rompiendo récords, weón. Ay, cuidado. No, sí lo hacen. Lo hacen y se viran. Sí. Tiene que irse, weón. El daño. Cuidado. No, Faker dice que no. Pero no, ahí tiene más. Ese cabrón. Ese frío de fríos, weón. Es que tenía la ulti de Nar, por eso se aventó. ¿Sabes dónde va a ser decisivo el dragón ancestral, güey? Aunque el equipo contrario lo gane, es un dragón ancestral, No, tal vez lo estén viendo. Agárrenla ahí. No, lo agarran. Si lo agarra la Poppy. ¡La flecha! ¡Hijo de! Le sacó flash. BLG really gotta just keep de lo que focusing se on their salvó. defense here. They do have flashes on both Knight and Elk, so as long as they don't let anyone get caught and give up some critical summoner spells here early on, if they focus on their wave clear, que ve el daño del Modder T1 really are going to have to make use of this 2 minutes of Baron buff. 17.000 y eso que no está mucho en Teamfire de Modder, weón. To get someone in the mid lane, they're going to send Faker over. Rumble is actually going to stay top to catch that wave, has the TP available. T1 being spread quite thin.
Porque no están haciendo nada con ese varón casi, ¿eh? Tiene que romper la top, es que quieren no, pues es que tienen que controlar el dragón, güey. O sea, el dragón es para poder hacer el dragón. Sí. Varón, dragón, Nazor. Sí. Ya está pushando top ya. Ya creo que Smolen ya alcanzó el tercer nivel, ¿no? Ok, la partida... hace ratito. La partida se define en 1 minuto y 17 segundos. Y, weón, puta madre. Aunque tengas todos los dragones, igual, weón. Hubiera sido genial si hubiera sido... Volver con el ancestral es una cerdona. Sí, güey, ya... Si pierden el ancestral ya fue ya, GG. Es que justo saliendo de aquí, te hubiera preferido mucho el de montaña. Sí. A ver, yo les escucho muy negativos, no hay que ser negativos con este pedo, sí se puede. No, es que esto es decisivo, ahorita es decisivo. Sí, es decisivo. 40 segundos para que se defina la partida. Creo que estoy viendo una de las mejores partidas del mundial, güey. Ok, ¿lo agarran? Rakan muere, por favor, ¡adiós, güey! Muy buena, weón, muy buena, weón. No tiene 20 segundos. Sí, se le fue todo, weón. Sí, dragón ya, weón. Teleport en bottom. Teleport de Faker por arriba. Lo van a agarrar por Detroit. Van por él. Hola. ¿A dónde vas? ¿Lo vio Faker? No lo vio. Ok, Faker tiene a Nar. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde? Lo solea. Lo que fue a Faker, weón. No mames, güey. Lo que está jugando Faker, cabrón. ¡Él es Molder, hijo de ¡Hola! Puta madre, ya acaba. Tiene que cerrar. Ok. Sí lo agarra. Sí lo agarra, Sí. Ok. Olvídate del dragón. Faker, weón. Olvídate del dragón, güey. Tiene que cerrar ya, weón. El daño de Molder, weón. Sí. Escucha, yo quiero ver lo que están hablando ahorita ellos, güey. En privado, güey. Ah, mejor. Ni le vas a entender, hablan en chino. No, pero con subtítulos, y es coreano. Mira lo que están hablando ahorita. Atención con la boca. Mira, quería va a gritar. Güey, les pusieron un estate quieto ahí. Qué asco, güey. Güey, no mames. Faker, weón. Pinche Faker, güey. Lo que se rifó en todo, weón. Y de luego el cabrón nomás ve cómo se toma su cafecito, güey. O no sé qué esté bebiendo, güey. Quinto mapa, weón. Mira, yo si fuese de los chinos estaría temblando ahorita, güey. Lo peor de todo es que se van para el lado rojo, weón. Es verdad, se han controlado rojo. Sí, weón. Algo dice que sale Pike, ¿ah? Sale Pike. Sale set. Mira Faker, weón. Está nervioso, weón. Tiene cara de preocupado. Sí, está ¿Al asustado. otro lo nerfearon o no? Pero le dio una nalgadita, Oso con la nalgadita. Tu cara, bro. No, pues es como su papá, güey. Literal, güey, sí, güey. Recuerda que Coma fue profesional en el Tancraft, güey. Pierde la nalgada. No, pues Coma llevó... Le dio un chingo de mundiales a ti, güey. Sí, 3 mundiales. Sí. Si ganan esta sería su cuarto mundial para Coma. Exijo repeticiones, güey. ¿Con qué sales ahora? No voy a ver una Kai'Sa este mundial. Está nerfeada. Está muy buena la Kai'Sa. Recuerda que está jugando un patch anterior, así que todavía no está nerfeada. Ah, verdad. Están jugando en el 20, ¿o no? Mira, ahí fue la jugada. Esa fue la jugada decisiva. Mira lo que pone. Viste, falló la... Ah, sí, cierto.
La ulti de ese Juan y los vendió a todos. Then he rocket belts flashes onto the next two, charms up everyone, sets up the CC, and it's those plays that are so iconic, and Faker has so many of them leading to world titles. I mean, shades of ¿Cómo te haría sentir que una cabra lleva tu nombre? 20k de daño, güey. Y el Six igual 20k de daño. Sí, weón, es el daño que te da. No, van a salir los Six ADC ahora. Creyendo que estamos en el mismo parche. No, van a salir en los Silas en mid, weón. Ya está fuerte de por sí. Sí. Siempre he estado fuerte por esa mierda de robar ultis. Platanito potasio. Consulta, el Atrox ya no está en meta, porque no lo he visto en ni una partida del mundial. No sé si en este parche. Sí está en meta, pero no está tan fuerte. No me acuerdo si en este parche, pero sé que en el 14.21 sí. Se supone que en este parche buscaron a Oriana para que Faker lo utilice, pero no la ha jugado. Que saque el Rice, que saque el Rice. Hola, buenas tardes. Cuando me fui van perdiendo y ahora que llegué van 2-2. Sí. Let's go. Yo siento que va a sacar el Pike, weón. Bienvenido a su Pike, porque las jugadas de Pike son hermosas, la verdad. Hola. I mean, it's engraved on the trophy. They can see it. You just have to reach out and grab it. And we'll see if T1 can pull it off on the red side. BLG earned themselves that blue side advantage by beating them on red. Puta, tal vez por fin sacan la primera kill, güey, en el quinto mapa. Buena. Oye, el día de hoy por cuestiones de tiempo y estar viendo la partida, mi alimentación ha sido puro nugget, güey. Prometo comer una ensalada después de esto. Yo me fui a comprar a la noche 2 sándwiches para comérmelos hoy. Chicken nugget. ¿Sándwiches de qué? El Subway. Uy, qué rico. Absolutely, and that's what we want to see. And if you feel like it is building up to a crescendo, I hope so as well. We heard some of the music pieces, but one was too loud for the one orchestra, and the other was too loud for the other. I want to see them synergize and fight it out till the very, very end. It is only one game that stands between us. O sea, honestamente, yo he visto todos los partidos del mundial. Faker en, no sé, en las semifinales, en los cuartos de final, estaba jugando bien. Pero lo que acaba de hacer en el mapa pasado, güey, da miedo, güey. Sí, pero BLG se encuentra tranquilo, ¿no? Are ready to provide that answer. Faker rebooting, locking in, preparing himself for another Game 5 on the world stage. It has only happened 4 times in finals across the history of Worlds, and Faker has been in 3 of those. He has lost one to DRX, he has won one all the way back in, 1-1 against Samsung Galaxy, sorry, in 2016. And now we'll see if he can... Imagínate, empiezan a jugar y dicen, pausa, al baño. Estaban... ¿Varus? Esos son los Varus. ¿Tienes que matar a Jax? No. Bueno, ese perma van a Varus, what the fuck. Y Aurora. Sí. Es que la última muy... se puede combinar con muchas cosas. O sea, ahorita están empezando en el lado rojo, güey. De hecho, no me sorprendería si banearan a Jin. ¿Ya la pasó a la banera? De hecho, sí. Tiene que banear a ese Jax. No, hace jugar. Manera está Calista. Ya te dije, puro CC. Puro CC, weón. Manearon a Jax. Ok, espérate, pueden escoger a Kindred, güey.
Tienes que sacar a Gragas, tienes que sacar a Gragas. Un Gragas. No sabe con qué jugar Zeus, güey. Lo último. ¿Escoge algo, Zeus? Gragas, ok. Si saca el Gragas. Te lo dije, güey. Gragas es un buen pick para Jax. Zeus es buena con Gragas también. Galio. Galio. Le van a escoger a Silas, güey. Yo creo que van a sacarte nuevas hace Juanico, ¿no? Van a escoger a Silas. ¿Quién va a jugar con Silas? No creo. 4 partidas ya con Silas. O sea, 3. ¿Qué te iba a decir? A lo mejor sacan una D, pero ya banearon al Johnny. Sí. Faker. Yasuo. Perdió casi 3 partidas. No, creo que no hay ninguna otra D fuerte en mí. Step. El típico Step. No. Así recordando su. Kaisa, lo sabía. La que quería. Nunca había deseado tanto ver una Kaisa perder, güey. Mid. Oriana, ¿verdad? Silas. Le va a jugar el. No, Ari. Ari Gameplays. ¿Existe la posibilidad de que Galio sea support? ¿Le sacará el Silas o no? Silas buen pick contra ese team. ¿Será que puedes considerar Saya Rakan o no alcanza? No, ¿verdad? No, yo creo que no. ¿Qué van a dejar al Faker last pick? No, Faker va a jugar con Galio. No creo. No, yo tampoco lo creo. ¿Se está diciendo que Galio sea top? Yo siento que sea una Cali. Yo creo que va a ser super Galio. Sí, Ve a raro que quiero un Galio, weón. No sé si lo sabes, Faker Galio, pero sería más como engage. Bueno, Faker sabe jugar no, weón. Yo creo. Weón, ¿qué le va a decir? Carrea. Se ha dado vuelta el juego 7 veces ya. Van a banear a Rakan ahí. Es más que obvio. Ahí está. Otra Renata sería bueno. Kindred, ¿por qué banean a Kindred? Por la ulti que te mantiene más activo. ¿Y cómo vas a lidiar con Jax? Y Kaisa en posicionamiento. Con CC. ¿Qué saca? Sale a Cali, güey. ¿A Cali? Puede ser a Cali, igual puede ser a Cali. Ojo. No hay de que sí va. Faker. Yo creo que Faker sí va a Galio. Yo creo que los dos picks que quedan son solamente CC. Les faltaría daño. Poppy de nuevo, me gusta. Está bien. También donde que quieran hacer el Gragas. Sí, por eso no sé. Ya están dependiendo del daño de Saya. Igual y si viene por eso falta como el AP. ¿Viste? Ahí salió ese Juani de nuevo. Jarvan. Lo cambió. Pero Jarvan contra Poppy. Y otro Lo puedes sacar de la última. ¿Viste si era puro CC? Solo CC. Y acá el último pick yo creo que va a ser el real AP, que es el de Faker. Sí. ¿De qué están hablando? ¿Qué va a sacar Faker? No sé, algo tiene que sacar. Mira, ¿vienes a Cali o vienes a Sí, tiene que sacar algo fuerte. Porque la Poppy jungla y tiene que ir Galio support. No queda de otro. O sea, Faker está en su mood, dale lo que te pida. No, o el Gragas. El Gragas jungla y el... ¿Se imagina una LeBlanc o algo así? ¿A Cali o Pai? Una de dos. Se quedaría loco, ¿sabes? O Van Rice. Una Sir, güey, me caigo a la silla. Una Sir. ¿Cómo? ¿Qué? Poppy support.
sin Copy support. What? ¿Pero what? Fake. Ah, ya, lo está asustando. Ya, si Faker gana igual. Les estaba diciendo que va a ir Galio Nick. No sé, Estaba como raro este equipo. Pero yo creo que no debe ser por nada que hayan elegido ese pick. Yo creo que deben tener algo planeado, alguna jugada ya practicar. O sea, tenéis 3 CC con 2. Counterean muy bien a los otros. Pero un equipo full counter. Ahí tienes para que Chinzo se mete. Que no les falte daño. Es que tienen mucha AD y poco AP. Zeus. Me incomoda mucho esa HACER. No tanto, tienen todo para parar. De hecho me gusta el combo, and we get Bin's legendary Jax versus Zeus legendary, I would say, Gragas at this point. He is 23-4 on the Gragas all time. Impressive stats to say the least. ¿Qué? ¿Cómo que ya cargó? Ay, carga. ¿Dónde puedo ver la cantidad de maestría que tienen? Kaizo está jugando con la skin de Jackie Lord. Vamos a jugar iniciales. Se vieron los junglas. BLG getting some revenge for last year's World Championship as T1 made their way through every single LPL. Bueno, va ganando Bilibili por el lado azul. T1 looking to raise their first trophy. ¿Es verdad? Mígalo. BLG looking No, to sí, hoist se the llama, Summoners sí. Cup. So much on the line, and a single game will decide it all. A standard line of scrimmage to start off the game. I keep my eyes on pathing up towards the top side. Va a partir en A lane swap possibility seems very real. We were optimistic. Jax está yendo a bottom, swap lines. Yeah, looks like we are. The ward goes down in defense for T1. Sweeper comes out immediately though. Bueno, ya sacó ventaja Bilibili, ahora sí es real por el... Mira ahí la Poppy bajando, pero insta. Sí. Pues ya está spoteado también. Voy a ir a guardarle el Jax lo voy a ir a huear. No, la Poppy. Ahí. LOL. No, solo está haciendo que pierda tiempo. Está perdiendo tiempo. Si es que la top iba a quedar... Qué raro inician, ¿eh? Sí, es que la pasada igual hicieron... Yeah, look at that. It's that melee right there that was one auto away. He does soak a little bit now, though. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? ¿Cuándo van a ir a top? Cuando crashé la primera wave. O sea, ahí van a ir... O la primera placa. Ahí van a ir por el Jax. Y la Rel está tratando de llegar. Uy, qué bueno. Lleva el dive. Sí, en el fondo lo que querían hacer era que se tardaran en llegar a level 2. Oye, ¿se va a armar algo? ¿Qué? No creo. No, con la Rel, no, Rel Jax es un poco troll. ¡Oh! Le sacó flash. Se cagó. Se cagó, ¿ah? No lo mataba, pero se cagó. No lo mataba, pero le acaba de liar. Según yo, esta estrategia le salió mejor a T1 que a... Bueno, cuando le hizo Bilibili se llevó siempre una muerte, güey. A Zeus lo mataron 3 veces, ¿te lo recuerdo? Estamos viendo esta partida. Lo enamoró. No, está el besito del Ari. Ah, vénete.
Ojo. ¿En la segunda partida sacó GRAVL el first kill? Pero, la agarra, la agarra la... Oh, What doble. Able to escape to the relative safety of the other side of that wall. Another game, another BLG first blood. Finding it onto Faker, crucial. No sé qué tanto castiga esa primera sangre Faker, But a good response from T1 as they lay in wait in the bot brush, ready to try and trap Elk. They couldn't convert it into a kill, but they do get his summoner spawn. Look at this bot wave. It is very awkward. Slowly towards the bot lane of T1. They're going to require Jun to shadow in the lane to help them get that push out. Exactly. All the way down here. Because Carrier and Guma are doing such a good job just holding it. El 4. Meanwhile, top side, easy trading up there. The Jax into Gragas matchup is so much denial there for the Gragas. Faker supongo que se va a hacer hiper mega tanque, ¿no? No debería. No debería, si no serían 4 tanques con una vez. O sea, pero es que no hay daño, ese es el tema. Pero yo veo más viable que se haga tanque el Gragas. Sí. Lo quieren dejar fuera, Faker. ¿Qué fue eso? No sabía que eso pasaba. Pretty good movement so far from Shun, doing so much for his lanes, you know? Going towards Knight to make sure they can get their first blood, going towards bottom lane, make sure their wave is in a good state. So you have to do on the Jarvan, right? It is a very gank-orientated jungler. It does cost him in CS though, so this is something you're gonna have to keep track of. Just remember that Shun did a lot for his lanes. Now he's gonna try and catch back up though. O sea, Gumayusi ya mucho más minions que Kai'Sa, espadón. Sí, pero el otro sacó sacrificar para recuperar la ventaja. O sea, la diferencia de oro. And now he paths back up towards top. T1 have done this consistently, ready for the grub spawn. Faker ticking over to level 6 very soon. Nice trade onto Carrier. It's going to make this contest of the grubs very difficult for T1, but Ona has found an angle onto Bin. ¿Lo agarran? No, se pela. No, se la pela. Nada. No sé si la web quedó en un buen lugar ahí. Te pega arriba, weón. Le tiraron. Van a pelear los grupos. Uy, qué buen flash. Llega acá Faker con gallo. ¿Lo mata? ¿Eso? ¿A dormir? Uy, no, se devoró. Como da gusto ver a Gragas, como da gusto ver a Gragas, Se vengó Faker, ¿no? Sí, claro. Pero ya sabes cómo dicen los inversionistas, el que no arriesga no gana. Plaquitas. Y plaquitas, placotas, güey. Hay un demolish. ¿Tiene video? ¿Tiene video? No hay muchos vídeos. You feel that, Vedius? That is a wave of T1 fans. We look back at the replay. Ona walking into Buen flash de Ona. Sí, güey. Not quite connecting on the stun. It could have been crucial, especially with Knight right there for the follow-up. The Galio ulti comes in. The connection. Lo atropelló, güey. Yeah, and it's Carrier Poppy this time around, of course. He's the one who got it, and the grub secured. T1 with the early game lead secured. The reason we're so focused on that is because you can balloon these gold so quickly, but Faker under attack. Uy, no se escapa. No puede. Uy, Galio tanque. Espérate, yo acabo de ver un flash. Sí, de Faker. No, creo que de Jarvan también. Flash de Jarvan. Entonces fue flash por flash. Ajá. Pero eran 4 versus 1, weón. Así que. Plaquita para Gumayusi. Tiene Reari, sí la tiene.
Pero no. No lo va a dar ya. Tendría que engancharlo primero. Lo que lo castiga por ser tan de rango. What, estos poquitos todavía están en... ¿Se viene dive? ¿Se viene dive? Esa Saya tiene que escalar mucho. Faker no tiene TP. Va bajando la Ari. Sí. Uy, o sea, Aude está cuidando ahí. Si T1 gana, Zeus tiene toda la decisión de que te gane con... ¡Adiós! Muy bueno. Nice. Zeus dice, te gané con tu campeón. Tanto que mamabas, te gané. Se están haciendo dragón, ojito. Mira. Cargadas o cosas. Se lo sole. Tiene esta partida de que se cura contra ataque. Si T1 pierde esta partida, güey, me va a cuestionar mi existencia, güey. ¿Por qué? No te creas, o sea, el tema es que no tienen casi daño, güey. O sea, dependen de cómo ayuden. Por eso tienes que escalar Dash, güey. Digo, Saya, güey. Le voy a cancelar el back. No. Uy. Pero no te creas, el Gragas luego pegó una mamá. ¿Qué pedo de Keria, güey? Cuidado. Heraldo, otros que vencen 30 segundos. No, sí los hacen fácil. Ahorita se lesiona Keria y ya está recto. TP va por detrás, TP por detrás, TP por detrás. Tiene ulti Gumayusi. Sí. Oh, pero se muere. ¿Lo agarran? ¿Lo matan? No. Qué buen Jarvan, güey. Doble kill para... Que no me salen estos en mis ranks. Mierda. Ashe no tenía, digo, Saya no tenía la E para retroceder las plumas. Sí lo hizo. Sí, pero lo usé hasta después del culti. Qué bien jugó Billy. Sí. O sea, ese TP fue muy bueno. Otra vuelta los llevaron un Kevin. ¿Se llevaron uno? Sí. 5 Kevin. Creo que los va a tirar ahora mismo en mid. Jarvan. Ah, es que fue doble TP, güey. Los dos cayeron al mismo ward. O sea, Ari y Jax llegaron ahí, güey. Ahí la uso. Ahí había usado la E. Sí, o sea, es que no fue que llegó Ari y Jax en el mismo ward, güey. En el mismo segundo, güey. La cara del vato, güey. ¿Dónde me consigo una así? Vértebra. Esto puede ser para cualquiera, güey. Sí, es un mundial, güey. Sí se nota que es un partidazo. Ojalá si fuera el mundial de pádel. No puedo, tengo pádel. That's the question that everyone asks themselves in moments like this as well. La diferencia de oro sigue teniendo la T1. Ligeramente. Sí. Pero no marca gran diferencia en este momento. No, ahorita está... Aunque, bueno. ¿Teleport de refugio? ¿Los agarran? No. Gumayusi ya tiene su ítem. Ese teleport no fue para que se separaran. Teleport defensivo. Gumayusi ya tiene su ítem, va con minions perfectos. Porque no sé, van todos juntos, pero no sé qué... Yo creo que quieren. O no sé, no sé qué quieren hacer. Un K de oro se sacan entre veces. Pues yo creo que van a querer tumbar rooftop, ¿no? Supongo. Sí, parece que sí. Es que ya tumbaron abajo, pues entonces... Pero es que no sé, están... tienen que tirar una torre y mid creo que no está tan... Se viene yo creo. Aparte, claro, pues tienen diferencia de nivel. Galio tiene ulti, Y le tira manitos el puto mierda.
No lo lograron, se va. Va a aparecer el dragón. Hay que puchar bot. And again, the reason we're focusing so much on Knight, him getting all of this gold is because Elk has been put so far behind in this game. It's going to be a while before there is another really big carry threat. Como que Faker no le tiene skin a Galio. Ni uno. Faker no que juega con skins. Faker siempre ha dicho que no le gusta jugar. Nunca lo he visto jugar con skins y lo he visto jugar muchas veces. Dice que no, o sea, ¿para qué? Ni la skin que le sacaron los dos. La usó para probarla y dijo, ¿por qué es tan cara? Sí, él no usa skin, no es porque no quiera, simplemente porque está concentrado en escoger los campeones o la jugabilidad que se le olvida. ¿Es lo que ha dicho? Yo no creo que sea, o sea, no sé cuál sea la razón, pero no creo que sea esa, ¿eh? No, lo dijo en una entrevista, le preguntaron, ¿por qué no utilizas skin? Él mismo dice, porque estoy concentrado en las partidas o en el juego que... Dice, se me olvida, entonces ¿para qué compro? Ajá. No, de hecho él no compra skin, güey. Te recuerdas que a ellos se le dan todas las skins. Si ellos quisieran sacarían a Twisted Packs y a Civil Packs. ¿Será que tiran el heraldo ahora? Sí, para romper la tier 2, sí. Pero el dragón de fuego para ellos, ¿no? Están tirando abajo, pero no, aún así van a recibir. Pero dragón por torre interna creo que está bien. Sí. Por ahí. El de la... ¿Qué dragón era? Era el primero, pero eso no salió tan bien, la verdad. Sí, encima mapa de viento. ¿Qué mapa más inoportuno para la final? To try and stop that snowball that has been so prevalent. Allows them to push right back out here for Bin, as well as Elk taking care of the wave in mid too. Some critical income for them. One of the things we were very excited about coming into this game was Bin versus Zeus, but Tier 1 have actually put Probé la visión de Bilibili. Tumbaron bottom y se hicieron el dragón, güey. And Zeus has quietly built up a very healthy lead for himself. Just a few moments ago, he was about 1k gold ahead. Now that he's back out onto the map, he's spent that gold. Sacaron el lente revelador. Yet to actually complete his first item. Let's see if this back will secure it for him. And there it is. So now the Trinity Force finished for Bin. He's going to feel a lot more confident as we get closer to these mid-game fights. Still about 1,000 gold lead for T1, a Drake apiece, Hex Tech to T1, Infernal to BLG, the Grubs advantage as well. Como sea, quieren tumbarlo. Están ganando a base de pusheo y tumbar. Pero y aún no lanzan el heraldo, y aún no lanza el heraldo. Van a usarlo para la tercera, ¿o no? No sé, yo creo que lo van a usar para medio. Lo van a usar para medio, sí. Ojo, ojo. Uy. Casi revela dónde están. ¿Por qué querían tumbar esa torre? Pregunta seria. Oro, presión. Sí, no, que la presión que genera es importantísima. ¿Por qué se está peleando contra 3? Porque ¿Puede? The fact that Elk still finds himself very far behind is definitely a point of concern, but in terms of XP, he's been able to accelerate, actually get ahead of Guma, because T1 have been playing so much around their AD carry, pressure on the map. Base is going to be interrupted there by Carrier. Que le pegó a su compañero. BLG quite happy to play this game slowly for now. They're not in any real. Cuando tiras el lente revelador y ves 5 wards a la vez. What's crucial is that they get items on Elk and that he can have impact in these later fights. Put pretty drastically behind in the early game, so the gold fluctuates between about 1.5 que pushea Kaisa con static. ¿Será? ¿Será? No creo. O sea, Faker está esperando que se vaya para hacerse los minions. ¿Cuándo le sacó un level? Gragas contra Jax. Con la kill, ese con... Es liando, hija. Next 2 minutes until we start to see that vision play begin to be established for the neutral objectives. Yeah, BLG doing their best to clear out the vision that was left behind by T1. ¿Ya quieres tirar en el heraldo? What the fuck? Ahí está. So careful clearing out those wards.
¿Se suben? No cae. Para una así, Faker buena farmeando presión. de chill. Va a llegar a la segunda torre. Tiene demolition. No sé si tiene demolition. Saya necesita ese filo infinito, sí o sí. Ah, sí, sí lo tiene. Sí se lo va a hacer, yo creo. Sí, porque trae Pikachu y espada. ¿Cómo la defienden? Es muy importante esa torre de mí. Ay, 2K. ¿Cuánto tiene acá? Sale de qué dragón. Va a salir varón y dragón al mismo tiempo. Sí, pero ahorita no creo que Baron No, Baron no lo sacas a menos que quieras tirar las torres. Tendría que sacarlo Billy. Mira, este dragón se lo debería quedar T1. Sí, lo van a pelear, yo creo. Entonces, a ver quién gana la pinche. Ahí el Jax va a tratar de hacer presión en bot para tratar de sacar Está viendo mucho movimiento. Ese guard salió caro. No, tanto. El daño que le metió. ¿Lo venta? Abajo está Belén. Pum. Fallaste en la E. Oh, falló el pasado y no le dio mini. Uy. Ay, no, pero van a bajar todos, van a bajar todos. No, pero espera. No le conviene, bueno. No. Uy, tiraron todo. Ya están haciendo el dragón. Fue buena para botarlos a... Mierda, vamos. En esta partida solamente los mids están ¿Castigo? haciendo... Gracias. Una partida en la que los mids están haciendo split push. Ultimately, yeah, I think it's the best trade for them, rather than try and force the fight around the dragon at this point in the game. Especially when you know that Elk still hasn't even completed his second item. Meanwhile, Yushi, Infinity Edge. Such a Ya sí se hizo el filo infinito. Ya, ahora necesita velocidad de ataque y queda. La wea está súper tensa la partida, Sí, no hay nada. Minuto 21, wey. Ya cualquier error. O sea, a cualquier error, el equipo... Sí, cualquiera puede perder. Esto sí es una partida de final, güey. No algo claro de que o te estompean o estompeas, sino esto, güey. La moneda está en el aire, güey. Pero en escalado, ¿quién escala más? ¿Kaisa o Ashe? Digo, ¿Kaisa o Saya? Kaisa es Kaisa. Kaisa Vamos solo en sus 3 pasivas y... Ahora sácate los lentes del amor. O sea, la Kaisa se hace invisible, güey. Te pega el doble con la Q, güey. La W la tiene cada 5 segundos, güey. O sea, sí, pero no se queda atrás la Saya en daño. Pegando un buen. No sé, mientras Kaisa es un híbrido de AP y AD. Sí, o sea, la Kaisa ahora lo que se va a hacer es diente de Nazor, güey. Y con eso ya tiene las 3 Pero más probable. Se necesita sacar su tercera habilidad. Weren't able to win it in 2022, but in 23 they dominated Weibo. They dominated the LPL. Los minutos siguen pasando y pasando. Yo lo raro igual que el Honor está jugando súper pasivo con Chinsao, what the fuck. Es que no hay donde meterse, ¿no? Porque a la que se mete le caen 10.000 CC. ¿Van a forzar varón? Esto no se ve nada bien. Sí, están haciendo varón. No. Chequear a uno. Eso querían que creyeran, pero no. No, tienen un guard. Tienen que juntarse e ir limpiando. Tienen que pelear. No asustes. Oh, se está recuperando Billy en oro.
Ay, güey. Sí, ya 500 euros para que la Mira, no mames, no. La jugada del mundial. No. Back to back. ¿De qué? Oye, sí, está pushando mucho eso ya. Sí, pero... Así le dio, güey. Es cierto, este es el último partido del año. Llega más rápido el Jax que el Gragas, ¿no? Es que prácticamente no es paja, pero la siguiente teamfight que vaya a haber es la que pueda decidir el campeón. Sí, literalmente. O sea, ahorita están en el minuto 24, quinto mapa, güey. La moneda está en el aire, güey. Y solo 3-2. Un favorito ahorita. Todo. No. O sea, ahorita no hay nada para nadie, güey. No, por eso están jugando con tanto cuidado. O sea, yo creo que Saya está tratando de ganar velocidad antes de pelear, güey. ¿Qué decir, Kuyaki? Que vamos a ver las mismas jugadas. O sea, vamos a ver esto mismo al minuto 40. 10 minutos sin nada. No me va a aparecer el dragón. Este dragón potencialmente es importantísimo. No, ahorita todo es varón, por eso están ahí. ¿Dragón de qué viene? Del aire. Porque el mapa ya es de aire. Ah, bueno, sí, sí. Ahí viene la pelea. Crash está cerca. Fake está vaqueando. 13, 15, 15, 13, Pero tiene tele por... ¿En cuánto sale el dragón? 15 segundos. 15 segundos. Gragas tiene un nivel más, pero Kaisa tiene también un nivel más. Es lo malo, está en el lado rojo también. Es más fácil controlar el varón de la Ay, cabrón. Qué huevos para atrás, tío. Yo sí. Porque tenían guardián. 4-4. No se tocan, güey. Ok, tranquilos. Respiren. Este tema se está poniendo muy tenso, güey. Tomo agüita, güey. ¿Cómo el super tiene 94 puntos de visión? Uy. Gragas en pelea. Ay, cabrón. Fake repelea. ¡Salón buena! Varón. Ok, dragón. Ok. Zeus, eres mi índolo. No pueden perder a nadie más los de Billy. Pero... Bueno, seguro dragón. O sea, entonces T1 ahora los va a presionar por mí. Debería. Pero yo creo que con uno menos. O puchar las líneas. Me queda nomás le falta un dragón a T1. Inclusive se pueden dar el lujo de regalar dos, güey. Bueno, negociar dos. T1. Sí, pero tengo que cambiarlos, güey. ¿Cómo grita el T1? Let's go T1. Let's go T1. No les griten ahorita, no me los desconcentren. Nah, seguro me escuchan. A eso sí lo escuchan, güey, no mames. No, dice que no escuchan, dice. Nah, eso sí lo escuchan, ¿no? No, le hicieron también una entrevista, dice que no se escucha casi nada con los audífonos. ¿Ustedes sabían que tienen doble audífono? Uno para escuchar el juego y otro para cancelación de ruido. Sí, seguro. Sí, de hecho son negros son los del cancelación, son ni suera esa wey. Ya. Sí, de hecho tienen unos chiquititos. Ok, cayó mid. Eso es bueno. Como yo decía, eso hizo velocidad. Le va a pelear. Es que ve esto. 3-3, empatados en oro, empatados en kills, güey. La diferencia, torretas. Lo único que no están empatadas. Ah, no, sí, el nivel. Torretas y dragones. Y el nivel. Y recordemos que los dragones no figuran como oro general, güey. Así que saca tu cuenta ahí un poco. Ajá.
O sea, si me ponen ahorita el win probability con Sega, sería como 62 a 38. 61.9. Ya. A ver, como 55. 51 a 49. Aquí es donde aplica la experiencia de jugar finales. No saben. Qué huevones para entrar así, weón. ¿Oco? ¿Mierda? ¿Esto no es bueno? ¿Esto es bueno? Ya se están dando. ¡Corre, güey, Mayushi! Ok. Oh, ¿sí, Sao? No, la ulti. No mames, qué buena Kaisa, güey. No salió nada. Uy, TP defensivo. No, Faker le flashó la cara. No. Sí. Kaisa sigue viva, güey. No mames, güey. Seguía. Oh my god. Lo que salió, weón. ¿Cómo la voltearon, güey? Güey, no mames. No mames, cabrón. Esa moneda decía Billy, no terminaba de caer la moneda, güey, y de la nada Faker con su R giró la moneda, güey. No, MVP, güey, se merece el skin de MVP si es que gana T1, güey. La próxima vez que Faker saque una skin cara se la compro, güey. No mames, lo que se hizo, güey. Cagaste de Keria, güey. ¿Cómo la voltearon? Güey, Kaisa ya se había matado. Ah, no. No mames, cabrón, esa vaina estaba para Billy, güey. Les recuerdo que hace una hora iba ganando Billy 2-1, güey. Mira, ahí posicionaron mal a Poppy y a Saya, weón. No, y aquí quiero usar para escapar del... Se lanza Ari, güey. Ahí hay Jax. Ahí el Jax se los ve, güey. Se lo vio. Mira, ahí hay 4 contra 3, güey. Y luego llega el teleport 5 contra 3, güey. Ve ese flash, güey. Ese flash, maldito Faker MVP, güey. La verga. Porque ahí a la Ari se le hicieron cagar. Güey, ¿puedes creer que a Galio le salió crítico, güey? Le salió crítico para matar a la Ari, güey. Uy, se cagaron, qué chido. Y yo se conectó así justito. Güey, este pedo parece bien, pero no lo afirmo, güey. Bueno, se llevó triple. Se llevó el Ya ¿será? A ver, ¿TP? No, TP. Le cancelaron TP. ¡Se quebró la caja, güey! Mírate. No mames. Ya lo cagó mentalmente, weón. Ya lo cagó mentalmente, weón. Ya. Faker, hazme un nieto. No, güey, ya. MVP para Faker, weón, de ley. Lo que ha hecho, cabrón. Mira, ojo, es por eso que dejaron abierto top, porque ya sabían que iban a terminar por top, güey. No mames, weón. Van a ganar. ¿Gana? ¿Cuánto tiempo sale? 20 segundos, sí ganan, weón. Sí ganan, weón. Sí ganan. Sí ganan. Ganan, weón. Ganan, weón. Ya ganaron. Ganan, weón. No, está a la venga. MVP para Faker, weón. Se lo merece, weón. Se mamó, güey. Carajo, güey. No mames, cabrón. Compa, weón. ¿Cómo tallaron los compa, weón? Recle, weón. Güey, voy a limpiar esto, güey. No mames, cabrón. Puta la gente a la...
for Faker to make the plays that he did. He is the GOAT for a reason. And this will be his fifth championship title. We are witnessing such a legendary resurgence from T1. A new era for T1 and an incredible performance. Va a venir Andrea a flamearme, ¿Por qué? Les voy a mandar una foto por WhatsApp. A ver, qué cuesta, qué cagada de carte, No mames, su segundo mundial consecutivo, la quinta para Faker, weón. Eso acabó. Weón, lo que jugaron, cabrón. Ojalá ser así de bueno a los 60. Van a levantar la copa. El año pasado la copa se rompió, esperemos que esta vez no pase lo mismo. ¿En serio? Sí, sobresale. No es que la copa tiene una base, se había girado la copa y levantaron solo la parte superior. Oigan, los que están en el WhatsApp, vean el DNK, chequense esa foto, güey. Vale, verga, güey. Ya como sube corriendo One, weón. Ah, pero, weón, ¿cómo? Te mamás. Pero lo tiraste en todo el teclado. Weón, la quinta para Faker, weón. Está llamando Keria, weón. No lo pueden creer, weón. Aquí salvaron mi cagazo. Salvaron mi cagazo. Me cargaron el cagazo. El techo, mamón. El techo, güey. Cosas que Faker nunca verá y que ahora tú tendrás que limpiar. Pero eso lo negro es el techo. Aude, lo negro eso es el techo, lo que mandaste en la última foto. Lo negro, no es. ¿Qué es lo negro eso de la última foto? Sí, el techo. Es el techo, güey. El bordecito del techo. ¿Cómo se pegó ahí? What? Ay, güey, no me arrepiento de nada. No se lo voy a creer, güey. No, Keria no se... Sí, güey, Keria no sabe qué hacer, weón. Te gané con tu Jax, Billy. Güey, pero esa pelea que ganaron el 3 contra 5, qué verga. Y, güey, ya, esa ahí te descontrolas mentalmente, weón. Y la de top, ya, ¿para qué decir, weón? Que Faker se quede con esa vida. Lo que tan... Y el daño que metió también, ese es el tema. Es que se armó Lumbría, güey. ¿Eso puede decir que Redek es campeón? Escuchen a Andy ahí flameando la weá. Sí, están que lo flameo. Faker, la quinta, concha de su madre. Ese cabrón para rompiendo récord, weón. Con la mía cagada, weón. Sí, se está riendo del fondo del auto. Ese Zeus. Se golpeó la cabeza con el se golpeó un cachazo. Se golpeó la cabeza del que se sube. Te pega, mira, se está sobando la cabeza. Se metió un cachazo, güey. Está que se sube, si la ha dolido, weón. Keria todavía no se la puede creer, weón. Pero el primer mundial de Keria. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Video por haber ganado la quinta? ¿Tiene impactado de? ¿En ese estado ahí? ¿No? A ver, ya tenían preparado el video. Como en los mejores momentos. Sí, weón. En